Sí, tú a la derecha de Iñaki, porque tú no vas a pasar nada ahora, ¿no? Vale, y tú allí. ¿Canales demás? ¿Los directores o Secretaria general. junto con Begoña? Que yo sepa secretaria general también. ¿Begoña qué? Secretaria adjunta. Que todos con sus papeles y tú y yo. Hola. Esta mesa te sientes un poco bajito, ¿no? Y eso sí te tiene que pasar pocas veces. Estamos abajo de todo. Yo aquí me siento canejida, sí. Buenas tardes. Yo creo que hay muy pocas veces que me divierta tanto una sesión como la de esta tarde, entre otras cosas porque a mí me viene estupendamente para mi esquizofrenia operativa. Hoy yo soy dos personas al mismo tiempo. Entonces, Manuel Blanco, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, quiere darle la bienvenida a Europan para la presentación de Europan 17. Y Manuel Blanco, presidente de Europan Europa, le agradece al director de la Escuela de Arquitectura que le está dando la bienvenida. En estos momentos, y perdonadme para los que no estéis dentro de la broma, estamos presentando lo que Europan España, presidido por Iñaki Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura. ¿Lo he dicho bien? Vale. Secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura y presidente de Europan España, está presentando un programa que ha organizado de la mano del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos y Arquitectas, presidido por Marta Vallosera, y de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, dirigida por Nuria Matarredona, en toda una historia que está montando Camaín Bernón, secretaria general de Europan España, y que también está entre nuestro público Begoña Fernández Show, que es la secretaria adjunta. ¿Qué es Europan? Que es de lo que venimos a hablar. Europan es uno de esos mitos para mi generación. Europan es de uno de esos mitos de la arquitectura mundial. Europan ha sido el concurso para menores de 40 años que ha permitido que las nuevas generaciones tomen el relevo y sueñen en cómo va a ser la nueva sociedad y que sepan cómo dar las nuevas articulaciones a los problemas. Un momento en que la creatividad y las ganas de solucionar los problemas se coaligan y de la mano de los clientes principales, que son las ciudades, que son las regiones, que son las instituciones, que hacen posible que eso se haga. Este concurso ha creado muchísimas carreras. Este concurso ha hecho que la interacción entre la gente recién salida de la universidad y la sociedad en la que va a trabajar sea fructífera. Y ha hecho que mucha gente pueda creer que sus sueños de verdad se van a ver visto construidos. Este año Europan se ocupa de un tema que a mí me fascina. ¿Por qué me fascina? Porque habla de repensar las arquitecturas, cuidando de los entornos habitados. Estamos en el cuidado, estamos en el care, estamos en algo que ha definido muy bien la arquitectura de género. Y Europan está incorporando ese sentido del cuidado y el cuidado de las arquitectas, de los arquitectos hacia las ciudades. Ese entendimiento para mí es fundamental. Yo soy presidente de Europan España porque nuestro gobierno me pidió que me presentara a las elecciones siendo director de la escuela, pero también porque entiendo que esto es una escuela profesional, que los que trabajamos en esta escuela tenemos también que trabajar en el mundo profesional y que las estudiantes y estudiantes
y los estudiantes que salen de nuestra escuela tienen que ser capaces de ejercer muy rápidamente esa profesión que con nosotros han aprendido. Por eso yo decía que me divierte muchísimo esta bicefalia, este hacer de dos papeles hoy. En esta bicefalia y en hacer de estos dos papeles le voy a dar la palabra a Nuria Matarredona, directora general de Arquitectura, y dándole la bienvenida a Nuria a nuestra escuela. Nuria no salió de nuestras aulas, pero honradamente es como si hubiera salido. Muchas gracias. Agradezco al presidente de Europa en Europa su bienvenida, también al director de la escuela por ser el anfitrión de este encuentro. La verdad es que es un auténtico placer estar hoy aquí porque Europan es un certamen para las oportunidades del alumnado, de los recién egresados, los arquitectos jóvenes que con su creatividad y con su talento son capaces de poder responder de una manera coetánea, con la sensibilidad que requiere a los retos que, por otro lado, plantean las diferentes administraciones, a quien aprovecho también para saludar, compañeras y compañeros, además a ese lado, hasta hace bien poquito, que tienen retos, que tienen preguntas, que plantean cuestiones, cómo tienen que ser esas ciudades vivas y que de alguna manera buscan de manera ansiosa y con complicidad que esos arquitectos y arquitectas jóvenes con su talento, con su frescura, puedan arrojar respuestas a esas cuestiones. Entonces, creo que, como decía, es una oportunidad para ambas partes, una oportunidad para poder generar cantera, una oportunidad para las administraciones para encontrar respuestas y, a fin de cuentas, una oportunidad para la ciudadanía para poder lograr de nuestros entornos lugares que sean más amables y más responsables con las circunstancias actuales. Así que, simplemente con estas breves palabras, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, a las personas que lo hacéis de manera telemática y presencial, a los que vais a presentar vuestras propuestas, desearos mucho ánimo y fuerza y que le dediquéis empeño porque realmente merece la pena, porque se han hecho grandes descubrimientos de grandes promesas de la arquitectura en el marco de este certamen, y a las administraciones que no cejéis en el empeño, que agradeceros vuestra confianza en el certamen porque realmente merece mucho la pena el resultado. Yo sé que luego desde Europan además se hace un esfuerzo titánico por seguir de cerca las realizaciones y que eso que en un momento es una idea se convierta en una realidad en un futuro muy cercano. Así que muchísimas gracias y gracias a la mesa por permitirme estar hoy aquí también con estas palabras. Muchísimas gracias, Nuria. La escuela y el colegio siempre han ido de la mano. Nosotros somos una escuela que enseña una profesión. No solamente somos un conocimiento abstracto, sino un conocimiento que quiere intervenir, igual que Europan quiere intervenir. Ese ir de la mano va siendo cada vez más estrecho de la mano de Marta Vallosera. Yo quiero agradecerle hoy a Marta, inclusive, otras cosas. Marta nos ha ayudado muchísimo a todas las escuelas de arquitectura, respaldando las enmiendas que dicen que la arquitectura y la enseñanza de la arquitectura es muy específica y que en la actual ley de universidades estamos intentando que cosas que no se están entendiendo se entiendan también desde el Ministerio de Universidades. Desde el MITMA ya sé que se entienden y desde el MITMA ya sé que nos han apoyado en toda la medida que lo han podido. Pero estamos intentando que se entienda que arquitectura es tan importante que incluso hay una ley de la calidad de la arquitectura hecha por nuestro actual gobierno. Marta Vallosera, es un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí también. Gracias. Bueno, además, quiero también reiterar, porque es verdad, la posibilidad que nos brinda siempre de esta relación tan estrecha entre profesión y academia, que es tan necesaria para mantener ese modelo profesional español, que además está muy, muy valorado a nivel internacional. Y después para también el poder ayudar o poder dar una mano a los jóvenes arquitectos en su ejercicio profesional. Por tanto, agradecidos también y de la oportunidad de haber podido realizar estas enmiendas y este trabajo de manera conjunta con la universidad. Sigo agradeciendo también esta nueva edición de Europan y quien la está haciendo posible. Agradecer a los representantes, a los que estáis hoy a presentar
esos emplazamientos. Sin este trabajo Europan no sería posible. Representa esfuerzo, representa también mucha ilusión y se preparan estas propuestas pues, con mucho empeño. Por tanto, agradecerlo y agradecer pues, esta complicidad y para poder también dar visibilidad al trabajo de los jóvenes arquitectos. Agradecer al Ministerio su implicación también en el trabajo de los jóvenes arquitectos, que se manifiesta en ese liderazgo y en esa organización de cada edición de Europan, además de en otros temas, pero realmente el trabajo que se hace desde el Ministerio para visibilizar el trabajo de los arquitectos es muy importante, y reiterar nuestro compromiso desde el Consejo en colaborar en próximas ediciones, más teniendo en cuenta que ya desde el año 1988 el Consejo acoge la Secretaría de Europan. Aprovecho también para agradecer su trabajo a la Secretaria General, a Kamay y a Begoña por ese trabajo. Y simplemente ya quisiera decir que el compromiso del Consejo con el espíritu de Europan es total. Compartimos esa necesidad de internacionalizar el trabajo de los arquitectos, compartimos el hecho de que la arquitectura esté al servicio de la ciudadanía, esté también al servicio del interés general, y en esa necesidad que hay más que nunca de poder apoyar el trabajo de los jóvenes arquitectos. Por tanto, muchísimas gracias y gracias por seguir. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Iñaki, hablar de ti es más complicado. Es más complicado porque cualquier cosa que diga va a parecer que la escuela le está haciendo la pelota al Ministerio. Entonces, me complica lo que tengo que decir. Pero si Marta me permite y me da la mano, quiero decir que tanto para la academia como para la profesión es importante que haya un buen arquitecto en esa Secretaría General. Y que es importante que alguien que conoce la profesión, alguien que ha ganado el León de Oro de la Bienal de Venecia por comisariar el pabellón de España, y alguien que ha sido un excelente profesor de esta escuela en la que estudiaste, de Yale, de Cornell y de todos, acepte un cargo público y entienda perfectamente que la arquitectura se hace desde muchos sitios y desde muchas maneras, y que no se hace solamente dibujando con un lápiz o con Archicad o con cualquier programa de ordenador, sino que también se hace legislando y haciendo que el país tenga una buena arquitectura, porque los está impulsando. Hoy viene no solamente el secretario general del Ministerio, sino que viene además el presidente de Europan España, al que me encanta darle la bienvenida. Iñaki Carnicero. Muchas gracias por esta presentación tan institucional, que me hace siempre muy difícil hablar después, pero como estamos en un sitio en el que todos sentimos como nuestra casa, yo voy a hablar más de una manera coloquial. Aún así quería comenzar agradeciéndote la implicación que llevas haciendo en estos últimos años a nivel institucional. Todo lo que te hemos pedido, siempre has estado allí. Creo que has hecho un trabajo excepcional, y la labor que estás haciendo en Europan Europa, ¿no? Europan España, que has dicho antes que eras presidente de Europan España, Europan Europa. Está siendo muy importante y está sirviendo para cohesionar a los distintos países y para que entre todos impulsemos este concurso internacional que yo creo que buena falta hace, ¿no? Saludar también a Marta Valllosera, a la directora general, querida Nuria, a la secretaria general Kamay, secretaria general adjunta Begoña, a todos los amigos que están por ahí en el público y a los invitados. Hoy estamos en este acto de presentación de los nuevos emplazamientos de Europan 17. Como sabéis, Europan es un concurso que lleva funcionando creo que 35 años de manera ininterrumpida, en el que el Ministerio y la dirección de Europan llevan colaborando. Yo lo he vivido en distintos momentos de mi vida. Como estudiante recuerdo que era el concurso que siempre esperábamos
que aparecieran porque era nuestra primera oportunidad de medirnos con los profesionales, ¿no? Con aquellos jóvenes arquitectos que ganaban y que yo recuerdo ver en las primeras publicaciones de la revista Arquitectos. Recuerdo que había nombres como Emilio Tuñón, que ganaban unos primeros Europanes, profesionales que muchos años después han tenido un éxito y mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Luego después, en la labor ya más como profesional, como arquitecto, es un concurso que cuando tienes menos de 40 años siempre tienes que hacer. Es que realmente es un concurso que está tan bien planteado que no te puedes perder la oportunidad, ¿no? Y luego ya en esta tercera etapa, formando parte de la administración, nosotros hemos querido utilizar Europan siempre como un ejemplo y nos ha resultado muy útil en distintas circunstancias. Y una de ellas ha sido en la elaboración de la Ley de Calidad de la Arquitectura, porque lo poníamos como ejemplo de un concurso donde de verdad se apuesta por la calidad de la arquitectura, ¿no? Donde las bajas económicas o los presupuestos no tienen una importancia grande, pero sí es importante el contar con un jurado independiente, de prestigio, contar con distintas administraciones y donde se asegura que la decisión pues, va a ser la más justa, ¿no? Pero también a la hora de elaborar cuestiones vinculadas con la calidad de la arquitectura, con esa definición que tuvimos que hacer en la ley, ¿no? Y para demostrar que la arquitectura va mucho más allá de la simple construcción de edificios y que en realidad es un instrumento muy potente desde el cual promover la cohesión social, desde el cual combatir desigualdades, abordar temas de género o incluso de lucha contra el cambio climático. Y eso es algo que habéis mantenido durante todos estos años. Europan no es un concurso para hacer un edificio bonito, sino que es un concurso que parte siempre de una temática y de una pregunta. Y creo que toda esta trayectoria demuestra el excelente trabajo y los excelentes profesionales que ha habido detrás del concurso siempre. Y es por eso que tengo que felicitaros, Begoña y Kamay, aunque no os guste, por la labor que lleváis haciendo durante todos estos años, ¿no? También felicitaros a las administraciones locales que estáis hoy aquí, porque creo que vuestra implicación es fundamental y muchos de vosotros lleváis ya tiempo colaborando, apostando por esta fórmula y creo que estáis haciendo un trabajo excelente. Además, creo que esa confianza que demostráis en los profesionales, en los jóvenes arquitectos, demuestra el papel tan relevante y las oportunidades tan grandes que hay para los jóvenes arquitectos de nuestro país. En realidad, vosotros estáis poniendo sobre la mesa parcelas donde hay que resolver distintas problemáticas urbanas, donde habrá que construir un número de viviendas, pero donde hay cuestiones de paisaje, de borde, que realmente necesitan una respuesta. Y vosotros estáis confiando, ¿no?, en que el resultado de Europan servirá para elegir ese proyecto que resolverá una problemática urbana. Y creo que eso tiene mucho mérito. Estamos viendo cómo cada vez son más administraciones las que os implicáis y por tanto, todo mi reconocimiento. Y simplemente, ya para acabar, animaros a todos los que estáis aquí presentes a presentaros al concurso, porque creo que es un momento donde estamos viendo cómo la vivienda va a tener una relevancia especial. Se van a abordar muchísimos proyectos de vivienda en los próximos años. Creo que hay que resolver distintos problemas y temáticas urbanas, desde luego es muy importante las respuestas que vosotros podéis dar. Yo os animo a todos a presentaros. Me insiste Kamay que es importante señalar que los que seáis todavía estudiantes tenéis que buscar un socio arquitecto, porque si no, no podréis llevaros el encargo. Y esto es algo que también me gustaría destacar. Hemos conseguido que en estas dos últimas ediciones Europan utilice los pliegos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de tal manera que cuando ganáis el concurso se asegura que las administraciones locales pueden directamente haceros el encargo en misión completa de tanto el proyecto como de la dirección de obra, algo que yo creo que es fundamental. Creo que durante muchos años Europan
se convirtió también en un concurso donde se generaban imágenes bonitas, pero nada más, pero ahora de verdad se está haciendo una labor importante para que los proyectos se construyan. Así que nada más, animaros a que os presentéis y desearos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Lo que acaba de decir es muy importante. Hace falta un arquitecto porque tendrá una arquitecta titulada porque tendrá que tener la guía de una serie de responsabilidades legales. Pero Europan España ha conseguido lo que otros Europan de otros países, y eso el presidente de Europan Europa no debería decirlo, no ha podido conseguir todavía, que es un vehículo para ese encargo directo de las ciudades y de las administraciones que garantiza que ese proyecto luego se construye y que ese proyecto luego se va a hacer. Yo os quiero dar las gracias a todas las administraciones autonómicas y a todas las administraciones locales que estáis hoy aquí, porque es vuestra venida la que asegura que el cliente está presente y que el cliente está contando lo que quiere y lo que pide. Y después os toca a vosotras, a vosotros, dar una respuesta. Yo creo que debemos de pasar ya a lo que hemos venido, que es saber los sitios. Hay 52 emplazamientos clasificados en 3 subtemas en toda Europa. Os podéis presentar a cualquiera de ellos. En España, que es lo que vamos a presentar, hay 8 emplazamientos. Y el primer emplazamiento con el que vamos a hablar es Barcelona, regeneración urbana del barrio del Besós y el Maresme, Ayuntamiento de Barcelona. Se va a encargar Jaume Barnada, responsable de Relaciones Internacionales del arquitecto jefe, Ecología Urbana, Ayuntamiento de Barcelona. Jaume, nosotros pasamos a ser público y la mesa es tuya. Bienvenido a esta escuela. Jaume se acaba de quejar que lo invitamos muy pocas veces. Así que lo emplazo a que nos cuente lo que Barcelona está haciendo en otra reunión, como querré también que en algún momento Madrid venga a contar lo que están haciendo. Bien, primero de todo, muchísimas gracias. Yo soy menos oficial a todos vosotros y vosotras, instituciones y especialmente a los estudiantes, porque como yo siempre digo, a ver, la primera fila está muy bien, pero sin todos los de atrás el concurso no sirve de nada. Entonces, especialmente estoy agradecido a los estudiantes que estáis aquí y a algunos os diría que estáis algo demasiado lejos para ver bien las imágenes y escuchar. Bien, lo que presentamos desde Barcelona es un proyecto de regeneración urbana. Nosotros, desde hace algunos años, ya estamos trabajando en Europan, esta es la 6ª edición, y básicamente estamos concentrando las actuaciones de Europan en un gran proyecto de la ciudad, que es la regeneración del valle del río Besós. El río Besós coge 5 ciudades, de las cuales la más grande es Barcelona, y aproximadamente en sus márgenes viven 1 millón de personas. Eso quiere decir que es mucho más grande que algunas capitales de provincia del Estado español. Ahora nos estamos localizando en el borde de poniente de la ciudad, en lo que es muy cerca de la desembocadura del río Besós, y si los que conozcáis Barcelona, por encima del Fórum de la ciudad, donde se hace el Primavera Sound, por ejemplo. Esta área está muy consolidada, hay grandes cambios urbanísticos y de proyecto en estos momentos, por ejemplo, toda la zona industrial conocida con el nombre del 22 Arroba, que es la zona más dinámica, yo creo, en estos momentos de toda España, donde hay el mayor número de grúas en estos momentos de cualquier ciudad, y donde se hacen desde viviendas, equipamientos, oficinas, hoteles, lo que queráis. También estamos muy interesados en toda la parte, digamos, ecológica de transformación de los márgenes del Besós, de finalización de la costa de la ciudad y de transformación de algunas calles.
Es importante, y lo podéis ver en el dossier de la ciudad, pero también en los links que están en este dossier, que estamos quitando el 100% del tráfico de algunas calles de la ciudad, y en el Besós ya hay algunas ejecutadas, y esas calles pasan a tener vegetación. Y la gente pasa a andar por el centro de la calle, donde antes había los coches. Y esto es posible, y la ciudad sigue funcionando sin tener ningún problema. Bien, marcamos dos áreas, un área de estudio y un área de proyecto. Y aquí hemos tenido el primer debate de cuál era la dimensión, si era S, L, X, SX del proyecto Europan Barcelona. Yo creo que puede estar en cualquiera de estas dimensiones. Nosotros lo que creemos, o lo que estamos pidiendo, es un elemento de regeneración urbana, y la escala la vais a poner vosotros. Si os ligáis a la escala del proyecto o a la escala del ámbito de estudio, es indiferente. Queremos un buen proyecto de regeneración urbana para este lugar. Algunas cuestiones que yo creo que son importantes y que salen en el dossier. El primero es que este emplazamiento está propuesto por la Gerencia de Urbanismo. Esto da una pista de lo que queremos. El Ayuntamiento de Barcelona está compuesto por varias gerencias, la de proyectos, la de espacio público, la de transición energética, y esta es la de urbanismo. Los proyectos de urbanismo tienen un trámite más costoso y un tiempo distinto a la ejecución de un edificio material. No quiere decir que acabe siendo un edificio material, pero es un tiempo distinto. Por lo tanto, lo que primero se tiene que ajustar es que vuestra idea se deberá ajustar a un plan urbanístico que deberá generar una serie de proyectos o un proyecto. Pero esto tiene que quedar muy claro. El segundo, que el suelo es de titularidad público-privada. Pedimos un arquitecto o urbanista, y yo aquí siempre quería poner, y nunca me han dejado de poner, geógrafo, biólogo, ambientólogo, periodista, gente que trabaja en la cultura, etcétera, etcétera. Yo os diría que estaría bien que el equipo tuviera gente de otras disciplinas. El encargo que se va a hacer al equipo ganador, cosa que es muy importante, es el desarrollo del planeamiento urbanístico y un proyecto piloto de espacio público, mejora de las fachadas o actividades económicas, etcétera. El etcétera lo vais a poner vosotros. No os estamos diciendo que hagáis una cosa, que hagáis un proyecto de regeneración urbana para este sitio con unas condiciones. Por lo tanto, lo más interesante es el etcétera. Está situado en Barcelona, en el barrio del Besós y el Maresma. Es un área de estudio grande, es un área de proyecto media. El barrio tiene una inmigración importante, un 24% de inmigración, que básicamente son pakistaníes, chinos y marroquíes. Un desempleo bajo, un 7%, un 8%, aunque hay un desempleo oculto de casi un 40% de gente que tiene trabajos informales. La renta disponible anual por familia es muy baja. Estamos hablando de 12.000 o 13.000 euros brutos por familia anuales. Esto es nada, es muy baja. Hay casi 10.000 viviendas y en las plantas bajas de las viviendas casi 700 comercios. La mayoría de ellos están cerrados o ocupados como vivienda. La mayoría de viviendas se construyeron antes del 1980. Son viviendas de dimensiones buenas, aceptables. Pensar que un 60% de las viviendas están entre 61 y 120 metros cuadrados. Y el suelo, la mitad del suelo son zonas verdes y calles. Esto es importante. El 50% del suelo no está edificado. ¿Cómo construimos aquí? ¿O qué se construyó? Se empezó a construir en los años 54. Hay dos grandes proyectos, el proyecto del Besós y el proyecto del Maresma. El Maresma es un polígono de bloques en domino, construido en el año 54. Es un polígono de promoción privada. Y el Maresma, que es el polígono más grande de bloques que tienen diferentes formas y de diferentes alturas y de diferentes tipologías, desde el año 64 y de promoción pública. Estos dos polígonos se hicieron para realojar a las personas inmigrantes que vivían en las playas de Barcelona. Lo veis, en la parte baja de Barcelona había una serie de barracas en las calles, en las playas, especialmente estaban los barrios del Somorrostro y Pekín. Por una ley obligatoria se expropiaron las barracas y se les dio una vivienda a estas personas.
Estas viviendas estaban colocadas en estos polígonos y se generaron grandes bolsas de pobreza y grandes bolsas de conflictos sociales que aún siguen existiendo hoy en día. Años 80, esto es como funcionaba el lugar, los bloques y grandes espacios abandonados. Y yo pongo esta imagen porque es muy para mí es muy importante, porque este es el primer gran proyecto de regeneración urbana que hicimos. Odío Bohigas dijo que se debería monumentalizar la periferia y, por lo tanto, a estos espacios, claramente marginales, darles valor urbano. Y se hizo el primer gran proyecto de monumentalización de la periferia de Barcelona, a través de la construcción de la avenida Prim, que hoy es el eje esencial de estos dos barrios y es el eje donde se encuentran los grandes equipamientos, las escuelas, los centros cívicos, las bibliotecas, el mercado, el centro comercial, etcétera, etcétera, a lo largo de este eje. Os pedimos algo así. No sabemos si tiene que ser espacio público, si tiene que ser vivienda, si tiene que ser plantas bajas, lo vais a decir vosotros. Pero pedimos un proyecto de regeneración urbana que pueda cambiar las condiciones sociales y económicas del lugar. Lo que hemos hecho desde el año 80 hasta hoy es seguir monumentalizando, y además monumentalizando con buena arquitectura. Este barrio, que es un barrio entre comillas periférico y marginal de la ciudad, tiene edificios de los mejores arquitectos de la ciudad y de grandes arquitectos europeos. Aquí veis algún ejemplo, de Miralles, Mateo, José de Medón, Marta Peris o Enric Messip. Hay un catálogo amplio. Es verdad que la mayoría de estos edificios se encuentran, digamos, circunvalando el barrio. No hay edificios de estas características monumentales en el interior del lugar. Bien, si miramos socialmente este lugar, es uno de los espacios más vulnerables de la ciudad. Si miramos en condiciones socioeconómicas, composiciones familiares, tipologías de viviendas, etc. Otra cuestión del análisis es un barrio que tiene equipamientos para todos. Ahora que se está de moda hablar de los barrios de 15 minutos o que nosotros hablamos de las superillas, este es un claro barrio de 15 minutos. Todas las personas que viven aquí pueden trabajar en este lugar y tienen suficientes equipamientos para realizar su vida sin necesidad de salir de este lugar. Hay escuelas, mercados, centros comerciales, palacios de convenciones, bibliotecas, centros sociales, centros asistenciales, es decir, hay todo lo que necesita el barrio. Sin embargo, hay déficits de educación y salud, en derechos sociales y equidad de género, en vivienda, en ocupación, impulso económico y economía social, en espacio público, en accesibilidad y en sostenibilidad ambiental y energética. Y eso es lo que os pedimos, que solucionéis algunos de estos déficits. Vuestro proyecto no puede ser un simple objeto colocado en medio de una calle. Tiene que solucionar déficits sociales, económicos. Es un proyecto para vivir. Por eso, muchas de mis imágenes veréis que aparece gente, porque vuestro proyecto tiene que ser para estas personas que aparecen en las imágenes. Es un proyecto que se hace sobre un polígono de viviendas, es un proyecto de regeneración urbana que intenta afrontar y adaptar la ciudad al cambio climático y a la emergencia social. Es un proyecto como este. Este proyecto está realizado recientemente, es la cubierta del edificio de Herzog y de Medón, que ha modificado Conxita Balcells, una arquitecta catalana, como un espacio de retención de aguas pluviales y un gran espacio, una gran cubierta verde que además sirve como elemento pedagógico para las escuelas del barrio y que es la cubierta del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad. Es un proyecto magnífico. Si vais a Barcelona, aprovecharlo para verlo. Este es un claro proyecto de regeneración urbana. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Reprogramar la ciudad, reprogramar el Besós y el Maresme, porque queremos una ciudad compacta, densa y mediterránea, que son tres características que tiene la ciudad de Barcelona. Debemos reprogramar porque estamos en emergencia social, emergencia habitacional y emergencia ambiental. Y todo ello está pasando en este lugar de una manera acentuada debido a la vulnerabilidad de la población y a la vulnerabilidad de los espacios públicos y de las edificaciones. Por ello,
os marcamos 4 escalas de proyecto que se deben afrontar. La primera es una nueva conectividad entre los barrios del 22 Arroba, el Poblenou y el río Besós, es decir, en la transversal, una conectividad paralela al mar y que cruce este lugar. Y con ello no me refiero a que hayan calles que crucen, me refiero a que haya una conectividad social, económica, ambiental. Segundo que os pedimos, o la segunda escala que pedimos, es una nueva caracterización de los espacios abiertos. Tienen que ser espacios abiertos que generen actividades, espacios abiertos pensados para el ocio, para estar y para generar actividad social y económica. La tercera escala del proyecto es la mejora de los espacios edificados, especialmente en las plantas bajas y en las fachadas. Mejora de accesibilidad, mejora energética, mejora constructiva y mejora social. Hay gente que está viviendo detrás de estas rejas. La gente no puede vivir en una prisión. El proyecto debe romper esta barrera entre el espacio público y el espacio privado, que es la reja. Y finalmente, la última escala es un elemento que tenga la capacidad para generar nuevos usos, relaciones sociales y especialmente actividades económicas para la vida cotidiana. Ya me diréis, ¿y qué es eso? No lo sé, por eso estamos haciendo un concurso. Y finalmente os pedimos 3 cosas. Que penséis que estamos actuando en un clima mediterráneo, es decir, que va a hacer mucho calor. Penséis que es un proyecto de presupuesto limitado, y eso lo tenéis que hacer. Es que este proyecto vale tanto, aproximadamente. Y finalmente, una garantía de mantenimiento mínimo, que sea un proyecto que se pueda ejecutar y que se pueda gestionar el mantenimiento por los mismos vecinos y personas que utilizan el lugar. Bien, yo he acabado. No sé si ahora hay preguntas al final o pasamos al siguiente. Lo que digáis vosotros. Bien, bueno, simplemente os decía que para los que estéis interesados en este proyecto, al final de esta presentación, que supongo que está colgada en algún sitio, hay una serie de links que explican todos estos puntos de una manera muy amplia. Aquí te encontraréis vídeos, dosieres complementarios, fotografías, lo que necesitéis. ¿Sí? Muchas gracias, Jaume. Simplemente para hacer una pequeña explicación, vamos a presentar los 8 emplazamientos que hemos agrupado, que están agrupados por subtemas dentro del tema general de Europan, que es Ciudades Vivas 2, que es repensar las arquitecturas cuidando de los entornos habitados, como ha recordado el director de la escuela. Hay subgrupos, subtemas que permiten, digamos, hacer vínculos entre los emplazamientos, no solo entre los españoles, sino también con los emplazamientos extranjeros, etcétera, de forma que se cree como una especie de, como una actitud, ¿no?, una manera de pensar determinados emplazamientos. El emplazamiento que ha presentado Jaume Basnada en Barcelona forma parte del primer subgrupo que vamos a presentar, que es Que canten los pájaros, y se trata de pensar el espacio público como paisaje de la biodiversidad. Y en ese mismo subgrupo está el emplazamiento de Chiva, que el título del proyecto es la regeneración urbana. La palabra regeneración creo que va a aparecer muchas veces esta tarde. La regeneración del barranco de Chiva, ruta fluvial urbana. Lo van a presentar David Calvo, que es director general de Innovación Ecológica en la Construcción de la Generalitat Valenciana, acompañado por Emilio Morales Gaitán, que es el alcalde de Chiva. Están también esta tarde con nosotros Margarita Vila, de la Generalitat, María Dolores Julián, Francesca Aznaz y Daniel Cortés. Muchas gracias por venir. Tenéis la palabra. ¿Es este índice? Sí.
Buenas tardes. Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura, Presidenta del Colegio de Arquitectos, Director de Europan, en esa bicefalia, ¿no?, y director de la escuela. La verdad, como representante del Ejecutivo valenciano, es un auténtico honor estar aquí, por lo que supone, ¿no? Europan no es un concurso más, es el concurso, si me lo permitís. Y, sinceramente, pues emociona, ¿no? Aquellos que nos hemos presentado alguna vez, pues recuerdo, ¿no?, acabar la carrera y pillar a mi actual socio. Ahora mismo nos hemos separado, ¿no?, por eso del Ejecutivo. Y bueno, pues como decía, Europan es el concurso, no es un concurso más, un lugar de encuentro entre jóvenes pues arquitectos y arquitectas que se enfrentan por primera vez, pues seguramente a un reto que jamás antes se había abordado y en el que requiere pues soluciones frescas y, si me lo permiten, también un tanto irreverentes. Y en eso consiste, ¿no? Un reto intelectual, como se ha dicho, ¿no?, en la vida de las ciudades. Y Chiva es un entorno pues muy peculiar, extremadamente peculiar, ¿no? Hay proyectos sin relato y hay relatos sin proyecto, pero Chiva lo es todo, es proyecto y es relato en sí mismo. Y, por tanto, pues hoy iniciamos, pues creo que el primer material de construcción que se inicia en cualquier proyecto es el emplazamiento. Y hoy iniciamos las obras, en cierta forma, de los proyectos o de los futuros proyectos ganadores de Europan por 17 y, en concreto, en el proyecto y el emplazamiento de Chiva. Me van a permitir que haga patria, ¿no?, un poco, porque sí que hay ciertas semejanzas, pues salvando distancias y salvando también escalas. Pues recientemente se ha celebrado el 35 aniversario de la intervención urbana más importante, o bajo mi punto de vista más importante, que es la recuperación del Jardín del Túria en Valencia. Y le encuentro semejanzas en la obra del maestro Bofill, porque sin duda es una intervención que cambió una sociedad en general, y los valencianos y valencianas somos diferentes, pues gracias a la arquitectura. Recordar que en el histórico de ese proyecto habían algunas pues ideas tan estrambóticas como hacer una autovía de 12 carriles. Imagínense, ¿no?, que hubiese sido para la sociedad valenciana si se hubiese materializado ese proyecto. Pues, en cierta forma, veía que en ese emplazamiento pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Una lengua verde que está separando todo un municipio, que está pues dividiendo por completo, ¿no?, esa rasgadura, esa cicatriz, a toda una articulación de una trama urbana. Y veía ciertas semejanzas con la obra maestra de Bofill. Y lo que ello supondrá será que la sociedad tanto los chivanos y las chivanas, pues pueden cambiar la forma de vida, ¿no?, si ese proyecto se enfrenta de una forma errónea o errática. Hay otro planteamiento que es importante, ¿no?, y es de imperiosa necesidad. Pues la Comunidad Valenciana está sufriendo ciertos episodios adversos, pues tanto como Dana, Gloria, Filomena. No es fruto de la casualidad, sino es fruto de la causalidad del cambio climático, y creo que es condición, ¿no?, indispensable que se tenga en consideración en la redacción de este proyecto. Así, ese matrimonio tan importante entre el lugar y la arquitectura, he visto el resto de emplazamientos y la verdad es que todos son singulares, tienen su propia idiosincrasia, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy peculiar, de cambiar la forma de vivir de todo un municipio, si se plantea ese proyecto de forma un tanto pues aleatoria. Es un llano, bueno, es una zona inundable, hay que destacarlo también, el riego que va a suponer esto, y hay que meterlos en una coctelera, esos ingredientes, agitarlos y sacar una respuesta adecuada. Insisto en el Jardín del Túria de Bofill, porque quienes somos valencianos, aquí hemos venido una delegación importante de valencianos y valencianas,
hemos visto, ¿no? Nací en el año 82, tengo 41 años, he visto, he vivido, he disfrutado del Jardín del Turia y os aseguro que se vive de forma diferente. Y sin duda en la escala más municipal, en la escala más local, le metes un ingrediente más que es el del afecto. Me imagino ahí a niños y a niñas jugando, a familias disfrutando, o a recuperar un espacio perdido, incluso residual. Hay otro ingrediente que toda la trama urbana apoya, ¿no?, en ese límite, en esa herida verde, pero curiosamente se le da la espalda. Es decir, todas las fachadas que dan a esa herida verde, por la gran mayoría, son fachadas traseras. Por eso habría que potenciarlo de alguna forma para conectarlo. Y también, a modo de analogía, hay una serie de puentes que se pueden entender, ¿no?, como esos puntos de sutura que van a ayudar, ¿no?, a atar al entorno urbano esa intervención que obviamente no está definida, si no, no convocaríamos un concurso. Así que está muy abierto a la genialidad, a la irreverencia y a la frescura de jóvenes arquitectos y arquitectas. Y termino ya para que aquellos que de verdad conocen el territorio, que lo pasean diariamente, os puedan contar detalles más concretos. Y me gustaría acabar con una cita de Frank Lloyd Wright, que decía algo así como: la arquitectura pues debe pertenecer al entorno donde va a situarse y adornar el paisaje, jamás ha de estropearlo y desgraciarlo. Nada más, muchas gracias. Doy paso al alcalde. Bien, buenas tardes. Privilegio, un honor estar aquí hoy representando a nuestro municipio en esta apuesta y en esta propuesta tan interesante y para nosotros. Yo no me he traído nada escrito, voy a hablar desde el corazón, como ya he dicho, bueno, desde el sentimiento. Conocemos al final toda la vida, los núcleos de población se han generado, ¿no?, alrededor de los recursos hídricos, de los cursos fluviales, y Chiva, pues como tantos otros municipios del mundo y localidades, pues también. Al final, nosotros somos un pequeño municipio, estamos a 30 kilómetros del casco urbano, 30 kilómetros de la capital, cercano a vías de comunicación muy importantes como la 3 y la 7, línea de ferrocarril, que no tiene la frecuencia que nos gustaría, pero bueno, ahí estamos, intentando un pueblo con una extensión que, como podéis ver, el casco urbano está a 30 kilómetros de la capital, pero por su extensión y su peculiaridad, la punta, el extremo este, está a escasos 15 kilómetros de la capital. En nuestro municipio, bueno, pues cuenta desde hace ya bastante años, más de 20 años, se ha estado haciendo un trabajo muy importante en cuanto a concienciación social para poner en valor lo que tenemos, ¿no? Porque si la población no conoce lo que tiene, tampoco lo defiende. Y contamos ahora mismo con el paraje municipal más grande de la Comunidad Valenciana, con 5.200 hectáreas. Recientemente hemos pasado a formar parte del catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, con más de 150 ejemplares, el municipio que más ha aportado de toda la Comunidad Valenciana, con un nuevo listado de otros 100 que se incorporarán el año que viene, la mayoría de ellos algarrobos, multicentenarios. Y bueno, este paisaje, esta sierra, este paraje municipal, tiene la importancia porque todos sus cauces van confluyendo cuando se unen con el tramo urbano y son el segundo aporte de agua dulce a la Albufera. Como os he dicho, pues el segundo aporte de agua. Y el tramo urbano, pues bueno, tenemos una zona que se le denomina el Armajal a la partida, porque antiguamente se llegaba a sembrar arroz en nuestro municipio. Y todo esto pues ha ido cambiando, el urbanismo no controlado. La población son 17.000 habitantes, en el casco urbano estamos la mitad de la población y el resto de la población se encuentra distribuido en el resto del territorio en aproximadamente 18 núcleos de población, tanto urbanizaciones como diseminados. Con lo cual, imaginaros un poco la gestión y sin un plan general que hasta ahora nadie había puesto en marcha. Para nosotros es primordial pues poner en valor y dar a conocer, como hemos dicho en ejemplos anteriores, en cuanto a la sierra, el tramo urbano. Todas las viviendas están de espaldas a ese tramo urbano, hay algún puente que lo cruza, que lo une, pero no tenemos un uso, lógicamente no podemos volver atrás y volver a fregar
a lavar la ropa como antiguamente se hacía en estos tramos del casco, del barranco, pero porque bueno, también es una zona inundable que de vez en cuando la naturaleza pues recupera su espacio y este tiene que ser uno de los retos de los proyectos, ¿no? Que lo que allí se vaya a desarrollar pues tenga esa previsión de esas posibles avenidas. Yo recuerdo hace ya unos pocos de años, cuando empecé en política, que alguno de los proyectos en vísperas de elecciones era hormigonarlo todo y hacer parking dentro del cauce, ¿no? Semejante barbaridad, afortunadamente, no se llevó a cabo y ahora estamos planteando algo totalmente distinto. Ahora, con las industrias que tenemos alrededor, en las zonas, y con vertidos a cauces permanentes y autorizados por la Confederación Geográfica del Júcar, en este caso, pues tenemos nuevamente un caudal permanente que está regenerando la flora y la fauna autóctona de la zona. Entonces, bueno, pues dando todas esas circunstancias que se vienen dando, como veis, ese tramo urbano alimentaba unas balsas de regadío, primeramente se utilizaba para los molinos del municipio, para el grano, el cereal, los lavaderos, que todavía quedan 2. Este sería uno que está cerca de la iglesia y un edificio que bueno, podríamos recuperar para hacer un pequeño museo o algo. Y esa es un poco la idea. Al final es que fuentes, abrevaderos, la antigua mina, que se le llama en el municipio, que es donde están los partidores y distribuían mediante acequias que pasaban por las casas, en este caso de las calles principales y más pudientes, directamente el agua potable distribuida de alguna manera ese bien tan preciado, y todo esto está en el tramo urbano, ¿no? Como bien acabamos de hablar, pues bueno, ahí tenemos lógicamente Charco Gabacho, tenemos nombres en la toponimia, pues viene un poco de cuando los franceses, ¿no? De Gabacho viene de Gabacho, no viene de tal. O sea, que tiene lógicamente las guerras carlistas, tienen su relevancia en alguna batalla concreta y en la zona del tramo. Y bueno, lo que nos gustaría es que al final ese cauce, pues de llenarlo de contenido para la población, de uso, de pues, poder utilizarlo, porque al final lo que utilizamos lo valoramos, y que esa herida se convierta en una arteria de vida, y que esos puntos, esos puentes de sutura al final se conviertan en vías de comunicación para que nuestro tramo urbano pues bueno, de alguna manera se convierta en eso, en llenar de vida y de posibilidades también el crecimiento. Fijaros, un pueblo con 9.000 habitantes en el casco urbano no tiene ni una sola casa rural, ni un solo hospedaje. Es decir, al final se trata un poco de, bueno, pues revitalizar mediante, sobre todo la parte medioambiental, que es donde más hincapié y donde más estamos trabajando, la puesta en valor de nuestro tramo urbano y llenarlo de vida como se está llenando solo con ese caudal permanente. Y esa es nuestra intención y nuestra propuesta para que nos ayudéis si os gusta el entorno y podamos, pues bueno, realmente estamos haciendo pues anillamiento de aves con la Sociedad Española de Ornitología, con los colegios, tal, algo que era impensable hace 5 años. Bien, esa es mi exposición. Espero que os guste la propuesta, el espacio, el entorno y que, bueno, pues que nos ayudéis a hacerlo una realidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mientras acaba el vídeo, aprovecho para decir también una característica de los emplazamientos de Europan que nos parece sumamente interesante, que es que los sitios, no se oye, que los sitios sean, o las problemáticas o las casuísticas sean extrapolables. Es decir, que actuar en el barranco de Chiva supone repensar los barrancos de todo el sudeste español y de tantos otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, aparte que el lugar es espectacular y que agradecemos mucho la explicación. ¿Es muy largo el vídeo? Pregunto. Ah, había una voz en off. Bueno, mientras tanto aprovecho para... hay una cosa que ha salido antes, pedís en muchos emplazamientos, en muchas explicaciones, que hay 2 perímetros o 3.
Uno es el rojo, otro es el amarillo y otro es el blanco. El amarillo es lo que llamamos el área de proyecto. El área delimitada en rojo es el área de reflexión, es decir, los elementos que hay que tener en cuenta directamente y que influyen en el área de proyecto. Y finalmente, que es el caso de Chiva, hay una zona blanca que es el área territorial. Y en el caso de Chiva, pues sí que hay que pensar, como decía el alcalde, en los vertidos, en aguas arriba, etc. Bueno, pues seguimos en el subtema que canten los pájaros y vamos a escuchar la presentación del emplazamiento del estuario del Nalón, cuyo título es Revitalizando una infraestructura portuaria infrautilizada, que la presentan el Principado de Asturias más los concellos de Muros de Nalón y Soto de Barco, y lo presentan Sonia Puente Landázuri, que es Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, y Manuel Carrero de Roa, que es arquitecto y jefe del Departamento de Cartografía del Principado. Cuando queráis. Buenas tardes. Desde el Gobierno del Principado de Asturias estamos encantadas de volver a participar, de volver a venir a Europan, ¿no? Durante unos años estuvimos ausentes y la verdad es que cuando nos lanzasteis el reto y vimos el tema, pues enseguida nos pusimos manos a la obra, ¿no? Nuestro emplazamiento es el estuario del Nalón. Es la desembocadura del río más caudaloso, más grande que tiene Asturias, un río minero que viene desde las cuencas, de una de las cuencas mineras, la cuenca del Nalón, y que durante más de 100 años, durante más de 100 años fue un lugar portuario donde bajaba el carbón de las cuencas y donde allí se hacía el trasvase intermodal, ¿no? Para trasladar ese carbón a los distintos mercados, ¿no? Desde hace unas décadas, por unas cuestiones de problemas de calado y de otra índole, toda esta actividad se trasladó al puerto de Gijón y este emplazamiento pues empezó un poco a decaer, ¿no? En esta desembocadura del Nalón se compone lo componen dos ayuntamientos, que son el de Muros de Nalón, con su villa, que es la de San Esteban de Pravia, en la margen izquierda, según vemos la fotografía, y a la derecha es el municipio de Soto del Barco con su villa, que es San Juan de la Arena. Muy diferentes en cuanto a historia, ¿no? Cada una de ellas, una más destinada a actividad industrial, otra más destinada a actividad pesquera, y muy complementarias, ¿no? entre ambas. Cito la palabra villas porque es un sistema de población típico de poblamiento del norte de Asturias, de toda la cornisa cantábrica, y las villas son ese lugar intermedio de población entre lo que es las ciudades intermedias, en este caso del centro de Asturias, Gijón, Oviedo, Avilés, y los núcleos rurales. Y hacen un poco de interfaz y de relación entre lo que es el sistema más urbano y el sistema y el territorio más rural, ¿no? Y un poco desde ese planteamiento, y como lo planteaba también en la presentación el director de la escuela, se trata un poco de ver cómo desde el territorio se cuida la vida y la vida en las ciudades, y cómo desde las ciudades podemos cuidar al territorio, ¿no? Se trata de buscar actividad económica que permita mantener y fijar la población en el territorio. Sin población en el territorio difícilmente puede producir esos servicios, entre otras cosas ecosistémicos, que también permiten que podamos tener la vida en las ciudades, esa vida en las ciudades en un área metropolitana que en este caso está muy próxima a esta zona. Estamos hablando de una distancia de menos de media hora en coche a un ámbito metropolitano de más de 800.000 habitantes, y por otro lado también con conexiones en transporte público y en transporte ferroviario, ¿no? Toda la cornisa cantábrica está vertebrada por lo que es el antiguo ferrocarril de vía estrecha.
que no sé dónde tengo que darle, pasando la lente. Vale. Aquí es donde os explicaba, ¿no?, la ubicación de esto. Estamos aquí y estamos, pues eso, a media hora de lo que es el triángulo metropolitano, Gijón, Oviedo, Avilés y todos los municipios que lo componen, ¿no?, que concentra el 85% de la población de todas ellas. Por tanto, este es un ámbito productor, por un lado, de servicios ecosistémicos a toda esa población. También es un ámbito proveedor de servicios de ocio, ¿no?, y de naturaleza y de aire libre a toda esa población también. Es, por su pasado histórico-industrial, un museo al aire libre, un museo de patrimonio industrial al aire libre, y bueno, pues funciona un poco de intercambiador entre mar y tierra, ¿no?, un poco en consonancia con lo que podríamos denominar un ecotono. Este es el área paisajística, la delimitación paisajística según el Atlas de Paisajes de España, que es el paisaje denominado rías y bahías del Cantábrico Atlánticas, y asociación a rías, marinas y razas Cantábrico Atlánticas. Esto ya es la delimitación del ámbito. Para mayor complejidad, como podéis ver, nos hemos ido de lo que es el espacio urbano y nos hemos ido a una escala que abarcamos tanto la XL como la Small, ¿no? Luego mi compañero Manolo explicará un poco cada uno de los emplazamientos y los objetivos que queremos conseguir, pero abarcamos pues eso, la escala territorial, ambas márgenes de lo que es esta desembocadura del Nalón, y por otro lado luego emplazamientos más concretos, ¿no? Aquí es esto es la inundación fluvial. Aquí tenemos pues distintos retos, ¿no?, que resolver. Por un lado estaría lo que es el impacto de lo que está produciendo el cambio climático. Por un lado, aguas abajo, o sea, lo que sería la canalización de ese río y lo que produce en grandes avenidas, y por otro lado lo que se produce al revés, ¿no?, del mar hacia arriba, y también el impacto que el mar está generando en estas infraestructuras, en algunos casos con escaso mantenimiento, o aunque estuvieran mantenidas, pues seguramente porque al final la naturaleza va haciendo su labor y su función, ¿no?, frente a la artificialización que durante siglos hemos ido haciendo del territorio. Estos son los mapas de las líneas de curvas de inundabilidad. Esto es una visión desde el mar, y ya nos empezamos a acercar a los emplazamientos más concretos que os queremos plantear, ¿no? Que uno es el dique este que se ve aquí a la derecha, con toda esa zona de espacios deportivos, piscina, un restaurante que hay ahí. El otro sería lo que es al fondo a la derecha, toda esa especie de laguna, piscina rodeado de ese dique, con la ordenación de los espacios industriales que se producen en esa zona, y luego el otro ya sería una renaturalización de ambas márgenes junto con el margen izquierda de la zona de San Juan de la Arena, que luego explicaremos. Por tanto, los objetivos que nos planteamos son estos cuatro que adaptamos aquí, ¿no? Por un lado es la adaptación al cambio climático, a los efectos que el cambio climático está produciendo por esta zona. Por otro lado, la mejora de los ecosistemas que aquí tenemos, de gran valor y con una potencialidad enorme, y que tenemos que mantener, preservar y mejorar. Y luego la convivencia entre esa transición económica y ambiental, ¿no? Cómo podemos generar actividad económica relacionada con estos valores que tiene esta zona, preservándolos, fomentándolos, y a la vez pues permitiendo la sostenibilidad económica, ¿no?, de la gente que vive aquí, y a su vez la sostenibilidad social, por tanto, de mantener a las personas en el territorio. Y, como no, todo ello a través de una economía circular, ¿no?, de cerrar un poco, ¿no?, todos los desarrollos que se hagan, ¿no?, en lugar de ser lineales, circulares. Por tanto, las preguntas que os hacemos como estudiantes o como participantes que sois es cómo revitalizar una infraestructura portuaria con una larga historia y con un patrimonio industrial importante, y cómo convertirla en proveedora de esos servicios ecosistémicos para una población de en torno a 800.000 habitantes, y luego qué estrategias diseñar para mantener esa conciliación entre las personas, entre los hábitats
y el medio ambiente, ¿no? Y en preservando el medio ambiente. Esto es un mapa un plano del año 75 en el que se ve cómo bueno, pues todavía había algunas zonas naturales que luego se artificializaron, como es esta zona de Puerto Chico, que es como estamos comprobando ahora, cómo la acción del cambio climático está afectando gravemente a todas estas zonas, ¿no? Al final la naturaleza quiere recuperar un poco el espacio que se le ha ido ganando artificializando estos bordes, ¿no? Y como se ve aquí donde estaba toda la playa de Vías, donde llegaba el carbón de las cuencas mineras y aquí embarcaba para los distintos puertos, ¿no? Y toda esta zona de marismas que ya existía antes, que existe ahora y que es una de las zonas que queremos potenciar, su preservación, y como, bueno, pues toda esta zona de aquí, que en aquel momento era una zona muy natural y que luego con el tiempo también se ha ido artificializando y que ahora queremos volver también a recuperar a actuaciones más resilientes, ¿no? Que permitan bueno, pues enfrentarse y mitigar las acciones del cambio climático. Y a partir de aquí, pues bueno, deciros que en este planteamiento desde la Administración Pública nos hemos alineado tanto la Dirección General nuestra, que es la de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y eso enlazo también con nuestro compañero catalán, ¿no? que da una idea de desde dónde enfrentamos estas preguntas y desde dónde enfrentamos el problema, ¿no? No somos la Dirección General de Arquitectura, sino que somos Ordenación del Territorio y Urbanismo, ¿no? Y planteamos a veces no tanto hacer, construir y edificar, como a veces es más deshacer e ir hacia atrás, que no quita, ¿no? Que también haya actuaciones edificatorias, pero como desde la arquitectura, pero la arquitectura entendida desde una visión amplia, ¿no? Que construye la ciudad y que construye el territorio, podemos aportar soluciones no solo desde la edificación pura y dura, ¿no? Y a su vez también estamos coordinados, bueno, pues con los dos municipios que os citaba y también con el Instituto de Desarrollo del Principado de Asturias, de Desarrollo Económico. Entre todos estamos bueno, pues colaborando para hacer que este emplazamiento tenga su desarrollo con los planteamientos que nos hagáis. Y nada más, le voy a dar paso ahora a Manolo, que os va a explicar cada uno de los emplazamientos concretos de los que queremos bueno, pues obtener respuestas más concretas por vuestra parte. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sonia. El estuario del Nalón es un emplazamiento con 3 áreas de proyecto. Y lo que esperamos de los equipos participantes es una idea global, por así decir, un master plan o una concepción integral de todo ese ámbito de reflexión que está delimitado en rojo y propuestas concretas para uno, para 2 o para las 3 áreas de proyecto que están delimitadas en amarillo. Vamos a empezar por la primera. Adelantó Sonia algunos detalles. Es una infraestructura portuaria muy dura, como veis, muy rígida. Es un dique de abrigo que garantiza la navegabilidad de la entrada y la salida del puerto, que tuvo una función muy importante, la sigue teniendo ahora y en todo caso hay que mantener. Veis ahora aquí en esta foto del año 56 lo que era esta infraestructura y cómo se ha ido rellenando hasta obtener, bueno, pues unas superficies absolutamente faltas de utilización, y que planteamos como pregunta y como reto a los equipos cómo se puede transformar estos ámbitos que ahora, bueno, pues tienen una apariencia bastante poco amigable, cómo se pueden regenerar y repensar para que contribuyan a la mitigación o a la adaptación al cambio climático de este estuario y a la reducción de los riesgos de inundación que Sonia ha expuesto anteriormente, ¿no? Entonces aquí necesitamos que en el equipo haya alguna persona que tenga algunos conocimientos o por lo menos algún interés en entender cómo se puede trabajar sobre esta infraestructura para que sea capaz de absorber, bueno, pues toda esa energía que va a venir, que de hecho se está produciendo con las inundaciones cada vez más intensas y cada vez más frecuentes que están produciendo
bueno, pues, esos riesgos climáticos que, como digo, van a incrementarse o acentuarse en el futuro. Siempre, por supuesto, sin que esa infraestructura pierda su función, pero de alguna manera trabajando sobre ella e interviniéndola para que sea capaz de albergar más usos y que genere o que propicie otro tipo de actividades con un enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, es decir, colaborando con la naturaleza, con los procesos naturales, en vez de oponiéndonos a ellos, como suele ser bueno, pues estas infraestructuras desfasadas, ¿no? Y tenéis campos de deporte, una playa de aparcamiento, una piscina de agua natural. Bueno, parece que es un ámbito como muy apetecible, ¿no? para plantear cosas nuevas. El segundo área de proyecto tiene una componente esencialmente natural, o sea, estamos interviniendo sobre los ámbitos todavía poco transformados o que mantienen, por así decir, las características naturales del estuario. Es una zona de marismas, es una zona muy dinámica porque está sujeta al movimiento de las mareas y que tiene un enorme valor ambiental, pues como lugar de paso y estancia de aves, son hábitats de interés comunitario, por tanto estamos en una zona cepa, una zona LIC, y aquí hay que tener finura y sensibilidad para intervenir y recuperar este espacio que en un momento tuvo una gran actividad industrial de desguace de barcos, etcétera. Todavía quedan algunas muestras por ahí y que, por ejemplo, algo muy característico, veis por ahí, son estos pequeños pasarelas como plataformas que utilizan los pescadores de la angula. También nos planteamos, si os apetece, plantear o diseñar un prototipo que pueda utilizarse y que ahora son unas estructuras muy precarias, como una manera, bueno, pues de racionalizar y de reconocer ese uso tradicional. Esta es la playa de la Llama, un lugar, bueno, pues que la naturaleza está trabajando, ¿no? Y está recuperándola, que es bastante utilizada por la gente de la arena en el verano como alternativa a la playa de los Quebrantos. Tiene un campo de deportes que está siendo utilizado, y aquí el enfoque que nos plantea la gente de medio natural, nuestros compañeros de medio natural, es otra forma de disfrutar de la naturaleza. O sea, no tanto los senderos peatonales, las pasarelas que invaden la marisma y molestan por tanto a las aves, sino un respeto, una lejanía, sobre todo para potenciar que pequeñas empresas locales puedan facilitar servicios de guía turístico, etcétera, porque es un lugar muy importante para el paso y el avistamiento de aves que vienen desde muy lejos. Voy muy rápido. La última zona es una zona de proyecto evidentemente orientada a la generación de actividades económicas alternativas. El puerto quedó sin contenido, ya no funciona como intercambiador modal de carbón, pero subsisten una serie de actividades que no terminan de encontrar acomodo, porque se sitúan sobre un tejido desordenado, y otras nuevas que están intentando emplazarse, vinculadas sobre todo con la náutica deportiva. Hablamos de piragüismo, de surf, de deportes náuticos, etcétera, y ahora están por ahí alojados de una manera un poco precaria. Entonces, de lo que se trata es de tener en cuenta esta posición, ¿no?, tan privilegiada en un entorno de alta calidad ambiental, y hacer compatible el respeto y la potenciación de esos valores naturales con un aprovechamiento económico que genere actividad y empleo en estos concejos. Y el último área de proyecto, que realmente es una subárea del primero, es el muelle de la Arena. Es un relleno
en el que realmente no tiene un uso muy definido. Este es el puerto, que tiene una actividad pues que no se prevé que vaya a incrementarse, sin embargo, bueno, pues hay que mantenerla. Hay algunos equipamientos que se están renovando, y aquí de lo que se trata es de conseguir integrar esta gran explanada dentro de la villa y ver esa relación entre este espacio y el tejido edificado de la villa de la Arena. Bueno, nada, ya terminamos diciendo que para recoger un poco las bases y las preguntas que os queríamos hacer, tuvimos una reunión, un encuentro con los agentes locales que nos fueron trasladando necesidades, demandas, eso está recogido en todas las bases de lo que os hemos planteado, y nada más deciros que es ese resultado de esos 4 subámbitos dentro de una visión global, que es todo el estuario, y que esperamos con mucha expectativa pues recibir vuestras propuestas para elegir, por supuesto, la mejor. Y como decía la directora y el secretario, al final, bueno, pues Europan es al final es el I+D de la arquitectura, ¿no? Con lo cual estamos esperando con mucha ansiedad esa llegada de vuestras propuestas. Muchas gracias. El último emplazamiento de este subtema que cantan los pájaros es el emplazamiento de Torrelavega. El proyecto es romper barreras, y lo presentan, es un proyecto que nos ha presentado el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, y lo presenta José Luis Esteban, que es arquitecto del Ayuntamiento de Torrelavega, aunque está por aquí Enrique Alonso, no te veo, que veo, que es de la Dirección General de Planificación Territorial y del Paisaje del Gobierno de Cantabria. Hola, buenas tardes. Bueno, Torrelavega ya es la segunda convocatoria a la que se presenta. Nos presentamos en el 2016 con un proyecto muy atractivo, que fue la recuperación o la rehabilitación del complejo municipal, y que actualmente el proyecto está en marcha. Con eso quiero animar a la gente a que se presente, porque nuestros proyectos pues los llevamos a cabo, y a pesar de lo singular que es, creo que también lo vamos a sacar adelante. Romper barreras. Nosotros se pretende hacer desaparecer la frontera ferroviaria, que tantas décadas ha sido una constante en la vida urbana de la ciudad, aislando barrios del resto de la ciudad a través de su soterramiento. Antes de explicar el emplazamiento, considero importante transmitir lo que la propuesta de actuación significa para Torrelavega, y para ello me parece oportuno hacer una breve sinopsis del desarrollo urbanístico de la ciudad. Torrelavega, situada en una mies durante siglos, fue cruce de caminos en el eje norte, como paso obligado de Asturias a Bilbao. También fue la comunicación con la meseta. La implantación del ferrocarril en 1900, en el tramo Cabezón de la Sal Santander, paralelo a esta vía de circulación rodada, que fue carretera nacional, condicionó sustancialmente el futuro de la ciudad. Luego en Torrelavega confluyen 2 ríos. Voy a poner aquí el emplazamiento. Bien. En Torrelavega confluyen 2 ríos, el Saja y el Besaya, que durante décadas estuvieron contaminados por los diferentes vertidos que se producían en las industrias existentes aguas arriba, así como las ganaderías, núcleos de población y, por supuesto, la misma ciudad de Torrelavega. Estas infraestructuras y el nulo valor medioambiental del río hicieron que los proyectos de ensanche de la ciudad se desarrollaran hacia el sur, dando la espalda al río.
La barrera del ferrocarril, el intenso tráfico rodado por esta arteria de la ciudad como un río desnaturalizado hicieron que se generara un gran espacio residual que fue ocupándose sin ninguna planificación por distintas tipologías residenciales, industriales y terciarias, con la excepción de varias colonias residenciales realizadas por Esniace que hoy en día mantienen su interés arquitectónico, que veremos a continuación. En estos últimos años hemos ido revirtiendo esta situación. La barrera de la carretera nacional ha ido perdiendo su afección a la ciudad con la ejecución de las autovías de circunvalación en los años 80, de Asturias a Bilbao, y la de la avenida y la de Santander, Valencia. Posteriormente, en los años 90, el Ayuntamiento desarrolló un gran bulevar de circunvalación de 25 metros de ancho, con vías cicables, peatonales, parterres. En la actualidad, las directrices del Plan de Movilidad, la Agenda Urbana 2030, la designación de ciudad de bajas emisiones, la peatonalización de calles o de tránsito compartido y los aparcamientos disuasorios en sus accesos están contribuyendo a erradicar el coche de la ciudad. Luego, las políticas medioambientales, tanto europeas como nacionales, han contribuido a que el río dejase de ser un elemento contaminado, que junto con las actuaciones municipales para su recuperación, como la limpieza y acondicionamiento de su cauce, el paso del Boulevard Ronda por su borde, el área natural de especial interés de la Viesca y el gran parque fluvial en los terrenos del Patatal expropiados a Esniace en fase de ejecución han puesto en valor su potencial y la imperiosa necesidad de recuperar el río para la ciudad. Pero nos queda otra gran barrera o muro, que es el ferrocarril. Hoy podemos decir que va a ser una realidad el soterramiento y, por lo tanto, el derribo de este muro. En este año, en el 2023, la obra del desvío provisional va a comenzar. Por lo tanto, esta es una actuación imparable. Por todo esto necesitamos de mucho talento, no solo para recuperar el espacio liberado con el soterramiento de las vías del ferrocarril, sino para llevar el río, para que todo este espacio infraurbanizado que nos separa pueda ser incisivo tanto desde el punto de vista social como de la diversidad. Para que se produzca la renovación pretendida es necesario contextualizar el propio barrio, poniendo en valor aquellas piezas que le dotan de una singularidad específica, piezas valiosas sobre las que necesariamente la intervención se debe apoyar. Las principales singulares serían una colonia tradicional de Esniace, el corredor fluvial Saja-Besaya y el complejo dotacional de la Lechera. Aquí están marcadas las tres áreas, la blanca, la roja y la amarilla. La de influencia sería la blanca, que coge el Parque de la Viesca, todo el corredor del Saja-Besaya y aquí el parque fluvial del río de Esniace. Luego, la zona de reflexión. Dentro de esta zona es quizá la única zona que tiene un valor arquitectónico, donde se han desarrollado las colonias de la empresa Esniace, donde estaban las viviendas de los directivos, luego las viviendas para los obreros, que actualmente están protegidas porque tienen una gran calidad ambiental en cuanto a sus espacios libres, plazas, las calles interiores y su arquitectura. Y por otro lado tenemos aquí lo que es la Lechera, que es el primer BIC industrial en Cantabria, bien de interés cultural con la categoría de monumento y que actualmente se está rehabilitando para convertirlo en un centro cultural. Las actuaciones de la ciudad edificada, bueno, entonces, el área de influencia, que sería la línea blanca,
Va a provocar una transformación en la configuración de la ciudad en un ámbito territorial amplio, acercar espacios naturales de gran valor ambiental, Saja-Besaya, el Aney de la Viesca, el Parque Pluvial del Patatal, al centro de la ciudad, introduciendo la naturaleza en el tejido consolidado, extendiendo la infraestructura verde, contribuirán a su calidad ambiental. La mejora de la movilidad peatonal y ciclista, con necesidades diferentes a las del tráfico motorizado, es otra de las consecuencias directas del soterramiento y de la transformación del espacio ocupado por las vías del ferrocarril. La permeabilización de la barrera ferroviaria desde la perspectiva peatonal y ciclista desborda el ámbito del proyecto, extendiéndose a espacios de mayor centralidad. Las colonias que comentaba antes. Esta sería el área de reflexión. Aquí es donde se aprecia las dos conexiones que rompen el ferrocarril. Sería la calle de Pablo Garnica, son con dos pasos elevados y con un tráfico ferroviario pues de trenes de cada 20 minutos aproximadamente, y este sería el otro paso en el Paseo del Niño, con lo cual deja aislado todo este barrio. El mayor problema del barrio es su desconexión con la ciudad funcional. Todo el frente de contacto con la ciudad, que coincide con el trazado de las vías del ferrocarril, está consolidado principalmente con actividades industriales y terciarias, que no responden a ordenación planificada de forma específica por este lugar. Quitando la zona que hemos estado hablando, todo esto pues son naves industriales, casas que se han construido sin ninguna planificación y que serían objeto en un futuro de una ordenación. En cuanto al área del proyecto, sería ya en concreto el espacio del soterramiento. El tren empezará a soterrarse antes de llegar a la línea amarilla. Se elimina el paso del Paseo del Niño, que es este, y luego va soterrado, y una vez que haya atravesado Pablo Garnica, se recupera en superficie. Este área, en principio, se ha dividido en dos subáreas, una la que sería principalmente la zona del espacio que ocupa el soterramiento, que corresponde con terrenos de ADIF y algunos terrenos particulares. Prácticamente la mayoría, el 94%, el 92% son de ADIF o del ayuntamiento, y luego hay algunas pequeñas parcelas que son particulares. Y luego otro área que está dentro del de proyecto serían unas antiguas naves que el objeto es reintegrarlo con la ciudad mediante su derribo. Bueno, aquí pueden verse algunas fotos de Torrelavega ciudad centro y toda la bolsa que corresponde al área de influencia. Pues algunas imágenes de los pasos elevados. Este sería el otro frente de la ciudad que da espaldas al tren. Esta sería la estación actual, que en un principio pues se plantea la opción de que se derribara al objeto de recuperar el espacio. Este sería ya el proyecto actual de la estación de tren. O sea, lo que sí se va a ejecutar ahora mismo. Bueno, esta actuación es un convenio que se hace entre el Ministerio de Transporte, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega. La financiación va al 50% del Ministerio de Transportes, el 30% del Gobierno de Cantabria y al 20% del Ayuntamiento. Actualmente el proyecto
que está ya redactado, contempla exclusivamente el soterramiento de las vías y la ejecución del acceso a la estación subterránea mediante este edificio. Estas serían las fichas urbanísticas de los PERIs, de las condiciones que más o menos están aquí, que me las leo, pues un poco cuáles son los objetivos. Y este sería el otro ámbito que estaría dentro del proyecto. Y bueno, y esto ya serían pues las preguntas planteadas. ¿Cómo integrar los barrios consolidados de la ciudad, priorizando el tránsito peatonal y otros modos alternativos al tráfico motorizado? Y la otra pregunta, ¿cómo puede contribuir la reordenación del espacio ferroviario en la integración de la ciudad con el río? Y yo creo que ya, nada más. Ya está. Bueno, pues hemos acabado con la presentación del emplazamiento de Torrelavega, hemos acabado con este primer grupo temático y pasamos al segundo, otro grupo temático que es Tabula non rasa, que es proyectar nuevos hábitats para crear entornos holísticos. Y aquí hay dos emplazamientos, uno está en el Prat de Llobregat, en el barrio del Eixample Nord, cuyo título es un nuevo modelo de crecimiento para 2050, entre un entorno natural singular y unas infraestructuras complejas. Y es un emplazamiento que nos plantean Incasol y el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, y nos lo presenta Ana Bordas, que es la jefa de área de programación de suelo de la Dirección Patrimonial de Incasol. Buenas tardes, voy a intentar ser breve. Yo vengo a presentar un emplazamiento que está en el municipio del Prat de Llobregat. Veo que todos los emplazamientos siempre estamos cerca de un río, nosotros también estamos cerca de un río. Si el de Barcelona se centraba en el río Besòs, que es en el otro lado de Barcelona, nosotros nos centramos en el río Llobregat, que es en el lado sur de Barcelona. El Prat de Llobregat es una población que está dentro del área metropolitana. La área metropolitana tiene 3,5 millones de habitantes aproximadamente. El Prat tiene 65.000. El Prat es una población grande, pero contenida. El Prat es muy conocido sobre todo por su infraestructura alrededor del aeropuerto de Barcelona, que ocupa casi el 50% de la superficie del municipio. También es la desembocadura del río Llobregat, con lo cual la topografía es completamente llana. Diría que la máxima altura del municipio son 5 metros, o sea que la topografía no es un problema, en todo caso el agua. Y nuestro emplazamiento está súper rodeado de infraestructuras, sobre todo viarias y también ferroviarias. Y está a escasos 12 kilómetros y bien conectado con ferrocarril y metro de Barcelona. Si nos acercamos un poco más al emplazamiento, que es rodeado con la línea amarilla, vemos que, sobre todo, a ver si consigo, sí, pues las infraestructuras viarias, ¿no? Tenemos esta de aquí, que es la ronda litoral, que se convierte hacia aquí arriba, hacia la autopista noroeste. Tenemos esta otra de aquí, que es la ronda de Dalt, que son circunvalantes de Barcelona, se convierte en la autopista del Mediterráneo. Luego tenemos esta conexión viaria aquí, que es la Gran Vía de Barcelona, que se convierte en la autovía de Castelldefels. Y todas estas infraestructuras rodean nuestro emplazamiento. Por el lado noreste tenemos el río Llobregat y por todo este otro lado de aquí tenemos lo que es el Parque Agrario Metropolitano, que es una gran infraestructura agraria que
alimenta con productos de proximidad la provincia de Barcelona. El núcleo urbano del Prat está justo situado al sur de nuestro emplazamiento, separado por esta infraestructura viaria y el ferrocarril, y al sur del núcleo urbano pues tenemos toda la infraestructura del aeropuerto ya hasta llegar al mar. Nuestro emplazamiento es totalmente yermo. La única preexistencia que hay es este gran centro comercial en uso, con una gran superficie de aparcamiento, que esto se reabsorbe dentro de la propuesta de ordenación. Si miramos los usos del suelo, pues vemos que bueno, la calificación urbanística de esto es centro direccional, que esto se cambiará porque los centros direccionales van perdiendo todos su finalidad y se van reabsorbiendo con usos o residenciales o de actividad económica, con lo cual esto ahora es centro direccional, pero dejará de ser. Todo esto es suelo rústico, es el parque agrario que hemos hablado antes. Toda esta es la zona residencial, el tejido residencial, y perimetralmente tenemos todo el uso industrial, que se junta con este uso industrial de aquí, desde Barcelona, que es el ZAN, que es el centro logístico del puerto de Barcelona, que también se encuentra aquí, al lado de nuestro municipio. También decir que esta zona de aquí recientemente se ha aprobado inicialmente planeamiento y también lo cambia de industrial a residencial, con lo cual todo el tejido residencial está saltando la vía del tren y la intención es que vuelva a saltar la infraestructura viaria. Si nos acercamos incluso un poquito más al emplazamiento, pues podemos ver esto, ¿no? Que aquí no hay prácticamente preexistencia, sí que hay este gran centro comercial. Podemos ver la situación del ayuntamiento y de la iglesia, lo cual nos indica, ¿no? Que este era el núcleo antiguo del Prat de Llobregat, que luego fue creciendo tipo ensanche hacia el mar. Y la intención de ahora es que vaya creciendo con este nuevo planeamiento que ahora os comentaba y que vaya subiendo hasta llegar a este emplazamiento de aquí. La vía del tren es esta de aquí. Está soterrada, en el 2010 se soterró, con lo cual ya no es una barrera, esto ya se salta de manera fácil, esto todavía no se salta de manera fácil. Hubo un proyecto que lo semisoterraba, ahora se está hablando si se soterra, pero más adelante, todavía no está claro, pero bueno, en todo caso sí que será una barrera a franquear. ¿Qué más? Bueno, tenemos aquí la estación de cercanías de Renfe, y tenemos, muy importante, una estación de metro de la línea 9 del metro de Barcelona ejecutada y acabada y a punto de ponerse en funcionamiento en cuanto este emplazamiento se desarrolle, con lo cual la conexión ya está hecha, no es al futuro, sino que ya es un hecho. En 2008 hubo un concurso internacional en el emplazamiento porque se quería buscar la ordenación idónea para este emplazamiento. Este concurso se llevó a cabo, se falló. Hubo una propuesta ganadora que se llamaba Central Prat, un juego de palabras, porque definía dos áreas principales, esta de tejido residencial y esta más de actividad económica, separada por un gran parque que bueno, era el Central Park o Central Prat, ¿no? que hacía de bisagra de esta nueva ciudad y la ciudad existente. Todo esto bueno, esta era la propuesta ganadora, ¿no? Que la importancia de esta propuesta fue pues, este parque central que hacía de conexión entre los dos tejidos y que bueno, proponía estos dos tejidos diferenciados de uso. En el 2010, juntamente con el equipo ganador y el ayuntamiento y el Incasòl, se desarrolló esta propuesta ganadora y se redactó un documento de directrices y estrategias aprobado, que es la base de los planeamientos futuros que se desarrollan aquí. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una ordenación, no estamos pidiendo una ordenación. La ordenación que tenemos gusta, habrá sus más y sus menos, quizás se pueden cambiar cositas, pero es una ordenación que está consensuada y que estamos satisfechos con ella. De esta ordenación, y os hago unas pinceladas, pues, bueno, como ya he dicho, era muy importante las conexiones verdes, norte-sur, al lado del río Llobregat, la existencia del parque agrario y esta conexión este-oeste mediante este parque central. También trataba la jerarquía viaria, pues hacía una primera jerarquía rápida circunvalante,
unos ejes norte-sur que recosían los dos tejidos y luego una estructura mucho más pacificada para el interior de esta parte residencial. Conexiones de tren y de metro, que ya hemos comentado antes, en el mismo emplazamiento, que creemos que es muy importante para un nuevo crecimiento. Y bueno, estos esquemas eran producto de este documento de directrices, la importancia de los ejes verdes, la importancia de un eje comercial que continúa en la calle mayor existente, que salta hacia arriba y llega hasta este punto de aquí donde se recoloca este centro comercial existente. Esta bolsa de tejido residencial, la bolsa de tejido de actividad económica y este gran parque que recose los dos núcleos, ¿no? El existente y el nuevo. En esta axonométrica pues, podemos ver un poco más en detalle esta propuesta, ¿no? Nosotros nos centramos en este ámbito de aquí, lo hemos dejado aparte de momento. Pero aquí se puede ver pues, todos esos emplazamientos de edificios públicos, equipamientos, centros deportivos y demás que hacen que la población se una en este punto, ¿no? Porque no queremos que este parque se pare, sino que recosa. La existencia de este centro comercial que comentaba y equipamientos repartidos por todo el ámbito. También esta es la situación del tren soterrado y esta es la continuación de la Gran Vía que comentaba antes, ¿no? Pues, cómo convive esta infraestructura con el nuevo crecimiento hacia el norte. Evidentemente, en el documento que se aprobó en este de estrategias hay información de medioambiental, energética. Este es un plano de escorrentías por el crecimiento del río, pues cómo se lamina el agua, cómo se va absorbiendo, y se ha aprovechado este gran parque central para poder almacenar el agua cuando se acumula. Medidas de sostenibilidad ambiental y energética. Ellos proponían todo un conjunto de medidas que están recogidas en los documentos que os adjuntamos en la información que hemos dado para los participantes. Pero ¿qué pasa? Bueno, todos unos esquemas más o menos complejos que yo lo he puesto por ejemplo, pero ¿qué pasa en este momento? Bueno, pues todo esto pasó en el 2010, estamos en el 2023, han pasado 13 años y muchas cosas, ¿no? Hubo una crisis económica, una crisis sanitaria, ahora una crisis energética, estamos en un momento de cambio climático. Nosotros pensamos que, aunque nos parezca bien la ordenación que tenemos, que nos la parece, nos obligan, tenemos la obligación de reconsiderar todas estas medidas energéticas que se propusieron en su momento. ¿Por qué? Pues porque tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, tenemos el Green Deal, tenemos la Agenda Urbana, todo esto pesa mucho a día de hoy y en el 2010 se tuvieron en cuenta estos criterios, pero no de la manera urgente y importante que creemos que se deben considerar a día de hoy. Con lo cual, tomando como referencia los estándares generales de la propuesta, edificabilidad, densidad, usos, esto nos parece bien, no decimos que no se puedan cambiar algunas cosas, se pueden cambiar, pero en general nos parecen bien. Y teniendo en consideración también las diferentes tecnologías de generación, almacenamiento energético y medidas de sostenibilidad, pues queremos dos cosas. Una, incrementar la captación energética, potenciar las medidas de sostenibilidad ambiental, súper importante, y por otro lado, la contención energética. Y queremos que estos dos aspectos se tengan en cuenta y se ponga una capa encima del proyecto que ya tenemos y modifique aquellas cosas que la hagan necesaria modificar y la complementa con la visión del 2025 o del 2030, ¿no? Que es el horizonte que tenemos. Entonces nosotros lo que queremos es este conjunto de medidas medioambientales y energéticas puestas, actualizadas a día de hoy en este proyecto que nos ayuden a hacer un barrio del futuro, ¿no? Esto que decíamos al principio de soñar. Pues nosotros queremos soñar un barrio modélico desde el punto de vista energético que sea después volverlo a poner en otros sitios si realmente puede ser un éxito, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos aquí unas preguntas que ya quedarán grabadas en el vídeo, tampoco queremos adentrarnos, pero queremos esta visión de sostenibilidad ambiental de esta propuesta de ordenación, ¿vale? También decir que como es un proyecto muy grande, o sea, el ámbito tiene 100 hectáreas,
y como ha dicho alguno de mis compañeros, el planeamiento es largo. Nuestro encargo en este caso no sería un proyecto dentro de este ámbito, porque creemos que va a tardar bastante tiempo, esperemos que no 13 años, esperemos que bastante menos, pero nosotros encargaríamos un edificio de viviendas en el Eixample Sur, que también hay algunos solares que pertenecen al Incasòl, para poder adaptar algunas de las propuestas que se proponen arriba. Evidentemente serán propuestas adaptadas solo a la edificación. Nosotros estamos pidiendo más que esto. No queremos propuestas solo de edificación, queremos propuestas a nivel urbanístico, aprovechar este gran espacio público con el parque, si se puede en las calles, evidentemente la edificación, esto es un must, pero queremos que los edificios públicos, los equipamientos, todos puedan responder a esta captación energética y a esta reducción de consumo energético. Muchas gracias. Y seguimos con barrios residenciales, en este caso nos vamos a Ibiza, un proyecto que es Habitat en las comisuras urbanas, lo proponen el Gobierno de las Islas Baleares con el Ayuntamiento de Ibiza y lo van a presentar Laura Jaume, que es la jefe de Servicio Técnico de Arquitectura del Gobierno de las Islas Baleares, y Óscar Canalis, que es jefe del Departamento de Arquitectura del Gobierno también de las Islas Baleares. A ver, vamos a quitar esto, por favor. ¿La ves aquí? Ah, bueno, sí, yo lo veo aquí. Vale. Vale, ¿cómo se hace para seguir esto? Para pasarlas. Sí, vale. Sí, rápido. Vale, -5 hasta -10. Bueno, buenas tardes. A ver, bueno, a mí lo que me gustaría hacer es presentar la presentación, ¿no? Entonces, la cual pues correrá a cargo de su autora, que es Laura, que a estas alturas lo ha profundizado bastante más que yo, desde luego, en el tema y que entonces, bueno, lo expondrá con detalle. Yo lo que quisiera hacer es, bueno, una breve introducción y entonces con esta primera diapositiva que ella preparó ya desde el principio, que resulta como muy expresiva de cuál es el contexto en el que se va a sustanciar esta propuesta. Entonces, el contexto, yo no sé, creo que la isla de Ibiza es bastante conocida, aunque no se haya visitado, pues se ha oído hablar de la isla. Entonces, aquí se expresan un poco como los contrastes que hay en esta isla. Pues bueno, como en el caso anterior, es una isla donde la infraestructura del aeropuerto, que es esta mancha así un poco naranja que veis bastante al sur, y con una cierta proximidad a lo que es la mancha amarilla, que es el término municipal de Ibiza, pues tiene un impacto que no solo es el impacto físico, sino el impacto de cuál es la afluencia masiva durante la temporada turística de visitantes, que hace que se altere todo el ecosistema y todo el sistema urbano y el sistema habitacional de Ibiza, ¿no? Entonces, esta infraestructura unida a esta otra infraestructura viaria, que son las líneas negras, una de las cuales, como veréis, es uno de los límites, de los bordes del área, donde después pues, veréis el zoom sobre las otras escalas. Estamos en la 2XL, que me parece que, no sé si no se la ha inventado Laura también, la 2XL, porque no había, pero claro, estamos muy todavía en una vista
a distancia y que, bueno, la que permite ahora este contexto. Entonces, bueno, hay estos contrastes, una vida de ocio, de diversión, de turismo, sol y playa, y después, por otra parte, claro, no tan conocido, no tan llamativo, pero una cosa que, claro, además es de pura lógica, los problemas que todo esto crea, porque no todos son ventajas, y entonces crea una presión ambiental, una presión habitacional y unos problemas de infraestructuras muy acusados. Bueno, todo esto hace que, bueno, que haya que buscar algún tipo de solución. Una de las soluciones, pues claro, es lo de intentar mejorar por lo menos alguna o crear alguna nueva zona de hábitat, que ahora es lo que veréis que ya con más detalle. Y entonces, bueno, esta presentación está como centrada y está como estructurada en unos conceptos, unos símiles incluso en este caso, unas expresiones, bueno, que también las ha acuñado Laura, que una es habitar en las comisuras, ¿sí? Y es como un símil un poco antropomórfico en este caso, y aquí las comisuras, donde lo que se pretende es esta implantación de una nueva zona habitable, que, bueno, ella ya pues ahora nos explicará qué es lo que se pretende como innovación, etcétera, y en este caso tiene este concepto de comisuras en el sentido de límites y también de espacios, de puntos de unión. Y entonces aquí es donde ya veréis que esto es muy importante, porque es habitar en unas comisuras en un espacio que está rodeado por una parte de estas infraestructuras que son conflictivas, pero por otra parte con una gran proximidad a unas zonas protegidas. Por suerte se ha llegado a tiempo, en parte por lo menos, a proteger unas zonas naturales y al mismo tiempo la proximidad de estas zonas urbanizables donde pretendemos actuar, que permiten o hacen deseable poder conectar por un lado con las zonas naturales y por otro lado con las zonas urbanas consolidadas. Y esto se hace, digamos, a través de un método, porque a mí me parece que esto es un método como bastante plástico incluso, no sé si lo digo bien, porque es como lo que también ella ha ideado un poco, que es un método que es desgranar el mapa. Y dice el mapa porque, más que plano, aquí como estamos en principio, trabajamos una escala más territorial, después ya nos iremos acercando, estamos desgranando un mapa en el sentido de que es como deshojar capas de los mapas existentes, que son los de, no solo los de información, sino también los de zonificación del Plan General de Ibiza, que está en trámite, pero se espera que se pueda aprobar pronto, y allí pues se ve lo que ahora ella, digamos, desgranará en estas distintas capas. Se ven estas zonas naturales, estas zonas urbanas, las zonas de posible desarrollo, y todo esto constituye pues el relato de esta propuesta que viene ahora. Y esto mío solo era lo que se diría en teoría literaria, no sé si lo digo bien, si alguien sabe un poco de esto que me corrija. Esto era el metarrelato y ahora viene el relato. Bueno, con lo que has explicado yo creo que lo has explicado casi todo. Y casi nada, y todo y nada, ¿no? Bueno, aquí faltaría que viniera David Guetta y nos pusiera un poquito de música para... Sí, bueno, podemos poner el Spotify, sí, pero me parece que habría problemas de sonido como al principio. Bueno, como bien ha comentado Óscar, estamos en la isla de Ibiza y como toda isla tenemos un problema, que es que tenemos un territorio que es limitado. O sea, ya podemos hacer todo lo que queramos, pero cuando se acabe el territorio ya no vamos a poder crecer. Nuestra propuesta, es en la capital de la isla de Ibiza, que es el municipio de Ibiza, y vamos a desgranar el plano, como he comentado Óscar. El municipio de Ibiza
Como habéis visto antes, está atravesado por una de las infraestructuras que es la espina dorsal de la isla. Y tiene, por un lado, las zonas verdes que están protegidas medioambientalmente y, por otro lado, tiene toda la zona de suelo consolidado que es la ciudad de Ibiza. Como veis, está súper diferenciada y la infraestructura hace de límite claro y duro de este territorio. Y entre estos dos espacios aparecen unos espacios que son residuales, que son los últimos espacios que quedan para crecer en la ciudad de Ibiza. Por lo tanto, son unos espacios que ahora mismo son residuales, el típico espacio al lado de las autopistas, poco valorado, poco cuidado. Y para nosotros en Ibiza creemos que tiene que ser la oportunidad. Es la última oportunidad que tiene Ibiza para crecer y para crear una ciudad diferente. Bueno, veis una que es de color azul, que será después nuestra propuesta. Si nos vamos a la foto aérea, seguimos viendo estos espacios y nosotros, ¿qué queremos? Que el concursante sueñe, imagine, juegue, nos proponga algo nuevo. O sea, queremos que estos espacios creen un nuevo modelo de ciudad, donde exista un equilibrio entre la naturaleza y lo artificial, entre lo urbano y la zona ambiental, que ahora mismo están limitadas. Queremos que creen una tipología de vivienda nueva y que haya una pluralidad de usos y de espacios. También queremos que este espacio que creen sea un espacio de conexión, bueno, lo que decíamos antes, para nosotros esto es como las comisuras, un espacio que una, que tanto la ciudad de Ibiza se conecte con las zonas verdes, con el medio ambiente, con las zonas protegidas, como que las zonas protegidas se puedan introducir dentro de la ciudad, que ahora mismo están separadas. Claro, esta zona, o sea, es una XL. Ya sabemos que esto como concursantes es enorme, es una implantación brutal y sabemos que es casi una misión imposible, pero por eso queremos que lo tomen como un juego y como un sueño. Para ellos, ¿qué es su ciudad ideal? Su ciudad del futuro. Para ir más concretamente, para que no se nos vuelvan locos, habíamos pensado que quizás podrían coger uno de los sectores de este suelo urbanizable, que sería el sector 12, y que puedan aquí trabajar. Entonces, mirando el plan general de Ibiza, está separado, este mismo sector tiene dos planes parciales, el plan parcial este y el oeste. El plan parcial este, debido a todo el problema que hay de vivienda, se ha hecho un plan especial que está en trámite, por el que no vamos a poder trabajar mucho, porque ya está todo casi a punto de ser favorable. Entonces, tendrían el sector oeste, que podrían imaginar, o sea, de toda esta idea global que tendrían de la infraestructura de Ibiza, de este límite, podrían proponer aquí una intervención que se ajustara a este territorio para que después también el Ayuntamiento de Ibiza lo tuviera en cuenta en el momento que tenga que hacer el plan parcial. Y por otro lado, nosotros como Gobierno Balear proponemos, ya que el plan especial está ya en trámite y hay una de las parcelas que será del Ayuntamiento que no la ha cedido el Gobierno, nuestro compromiso sería después la construcción de esta parcela. Claro, aprovechando siempre esta parcela como prototipo de las posibles viviendas que pudieran hacer en el plan parcial del sector oeste. Así, si nos vamos al plan especial del sector 12 este, ahora mismo está distribuido de esta manera, tienen una parte de equipamientos, tanto educativo como deportivo, una zona que ya es un parque, que ya hay un proyecto de ejecución en marcha, ya que dentro del plan especial está incluido el proyecto de urbanización, y ya después
Bueno, dentro de este plan, de este parque, existen 3 construcciones autóctonas que se mantendrán, pero bueno, que todo esto está dentro ya del proyecto de urbanización, que no podemos actuar mucho. Y después aquí aparecen las 3 solares del plan especial, donde el solar 10 es nuestra propuesta para concurso. O sea, dentro del plan parcial del sector oeste, ya después incluiríamos esta parte del solar este. Solo decir que es un solar que tiene 4.700 metros cuadrados. El ganador podrá construir en una primera fase que sería de un 40% de la parcela, que son 68 viviendas. El total son 170. Estamos en trámites de poder conseguir el 100%, pero por ahora sería seguro, el contrato sería de un 40% y un 60% a hacer en una segunda fase. ¿Qué queremos que estas viviendas? Tienen que ser de VPO, han de ser innovadoras, han de ser flexibles, han de ser inclusivas, con zonas comunes, que se conecten con el barrio existente, que el barrio existente se conecte con estas nuevas viviendas y, sobre todo, tenemos un compromiso desde el Gobierno Balear con la Agenda 2030, por lo que queremos que estas viviendas sean sostenibles, que sean eficientes, kilómetro cero, con materiales de la zona y con una reducción de la huella de carbono. Yo, por mi parte... Fin del relato de momento y tal. Y ahora esperamos que los sueños se hagan realidad, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, y entramos en el último capítulo de esta presentación, en el último cuerpo temático, y es un subtema que es una segunda vida. Tiene que ver, obviamente, con las ciudades vivas, estar vivos. Las segundas vidas están en los espacios públicos y en los edificios para crear entornos inclusivos. El primero que vamos a escuchar es un emplazamiento que está en Eibar, en Guipúzcoa. Su título es Rehabilitar la ruina y lo proponen el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Eibar. Y lo va a presentar Enrique Guinea de Andrés, que es responsable del Servicio de Gestión de Suelo de la Dirección General de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno vasco. Cuando quieras, a ver, ¿lo presentas sentado o como quieres? ¿Quieres saber? No, aquí mismo. ¿Eso está activo? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, Marta, Carmen, Begoña. Bueno, nosotros nos hemos presentado muchas veces ya a Europan desde el Gobierno vasco. En mi experiencia reciente, las 3 últimas veces, y con muy buena aceptación por parte de estudiantes y jóvenes arquitectos, y bueno, pues espero que siga siendo así. En este caso, bueno, nosotros somos vivienda, entonces prácticamente todos los temas que traemos están centradísimos porque lo que hacemos es vivienda, ¿no? Sí que es verdad que cada vez hemos procurado saltar un poco de un tema a otro. Hace 2 ediciones planteamos temas relativos a la vivienda productiva. El año anterior, la edición anterior, nos fuimos a cómo hacer vivienda social en entornos muy pequeños, en entornos rurales. Y ahora hemos dado un nuevo salto y planteamos la vivienda social, pero la vivienda social desde el punto de vista dotacional. O sea, no es una vivienda más que para 5 años, es una vivienda que se ubica en suelos que no son suelos de calificación residencial, sino calificación dotacional. Y eso va a plantear un tema de reflexión, yo creo que es muy interesante, que es el arraigo, ¿no? Que es cómo conseguir que una persona viva en una vivienda y se sienta parte de esa vivienda, cuando sabe que solo va a estar 5 años allí, ¿eh? Entonces eso yo creo que puede llevar a bastantes reflexiones. Pero bueno,
De entrada, disculpar la ausencia de Pablo García, que es el director de Vivienda y que hubiera querido estar aquí y que es el impulsor de estas últimas 3 ediciones. Centrando ya un poco el tema, comentaros, esto es una foto aérea esto es una foto aérea del emplazamiento y comentaros que Eibar, como casi todas las palabras en el País Vasco vienen de etimología vasca y del euskera, y en este caso Ibar, Ibarra, significa valle, y ahora veréis por qué, ¿no? Nos encontramos en un ámbito en el que hay muy poco suelo y en el que ha habido que edificar en altura. Bien, como os decía, esta es la etimología. Bien, Eibar es una localidad de unas actualmente 27.000 habitantes, de tradición industrial, ¿no? Entonces, nos encontramos en un barrio en el que vais a ver que lo que hay son industrias, infraestructuras industriales, en su mayor parte abandonadas, y ahora os explicaré un poco por qué. Es un espacio tan pequeño en el que lo que se ha producido es la coexistencia de la vivienda con la industria, pero codo a codo, en cercanía y de una manera casi en una relación íntima. Y es un espacio que, bueno, como casi todo el País Vasco, pues gracias a la meteorología, ¿no? y a su ubicación, pues tiene una naturaleza pues muy importante. Lo que ocurre es que está muy oculta, porque el espacio es muy pequeño y la edificación muchas veces ha ocultado la naturaleza, y uno de los retos de este proyecto va a ser redescubrir esa naturaleza que nos rodea. Bien. Por centrar mínimamente Eibar, en el planito veis que está en un centro geográfico del País Vasco, es prácticamente equidistante a las 3 capitales, lo que lo hace un sitio pues, muy importante desde el punto de vista logístico. Dentro de que no es una capital, pues prácticamente ha tenido una importancia como si lo fuera en muchos casos. Las distancias a las capitales son, pues eso, de apenas 3/4 de hora como mucho. Son 27.000 habitantes. La industria básicamente se ha centrado en transformación metálica, se conoce como la Villa Armera. Y la escasez de espacio ha supuesto, como os adelantaba ya, ocupación en altura, talleres verticales, o sea, industrias que se han desarrollado en plantas verticales una encima de otra, y una de las cuales ahora vamos a plantear reutilizar, y la mixticidad de usos. Una vez que la industria se ha trasladado fuera de lo que es el centro urbano, lo que nos queda es la ruina, en muchos casos utilizable y en muchos otros no utilizable. Bien, el ámbito del concurso es, en esta vista aérea, esta forma de L más o menos, L quebrada, que lo que plantea es un edificio existente y su ampliación. Vamos a ver alguna pequeña imagen en la que veis ya pues, el importante desnivel que hay, las alturas, los edificios, cómo ha coexistido la industria al lado de la vivienda, prácticamente se pueden dar la mano. Empezamos ya aquí a plantear un área de reflexión de color rojo, que más adelante veremos que este área de reflexión surge en parte de la demolición de antiguas infraestructuras de industria. Veis restos de antiguas contenciones de terreno, y sobre todo lo que vais a ver es la presencia, como se ve en la foto de arriba, de una infraestructura brutal como es la autovía que une Bilbao con Donosti, y que, pues que coexiste con las viviendas. Ahí está, no va a desaparecer, y hay que asimilarla y hay que trabajar con ella. En este caso nos pasa muy cerquita de la cubierta del edificio. Bien, estos son unos pequeños datos del concurso, que los tenéis todos en el brief y en la página web, tampoco me voy a extender. El Ayuntamiento de Eibar, lógicamente, está involucrado, si bien la manera de trabajar que tenemos nosotros es que el Ayuntamiento, en este caso Eibar, nos cede el terreno y nosotros ejecutamos vivienda. Y en este caso vivienda más una serie de espacios urbanos en los que se pueden proponer
pues una serie de ideas o elementos que colaboren a que el proyecto funcione, ¿no? Luego ya el desarrollo de esos espacios urbanos pues es más un acuerdo con el ayuntamiento, pero esto es una manera también de lanzar el trabajo en varios aspectos. Es un suelo urbano. Ahora veréis que ha habido una serie de peripecias en cuanto a hasta dónde hemos llegado ahora. Surge de una modificación puntual de plan general. Tiene unos condicionantes físicos muy importantes, como son los desniveles, y se engloba dentro de una rehabilitación completa de barrio que se plantea, el barrio se llama Chonta, y que esto es simplemente una pequeña parte. Bien, nos encontramos en una operación de cirugía urbana, o sea, el entorno es un entorno muy degradado y donde lo que planteamos es una rehabilitación y una regeneración equilibrada, buscamos espacios urbanos de calidad, pero también buscamos mantener los valores y el carácter industrial, que es algo que nos parece muy importante, como patrimonio arquitectónico. Buscamos reconvertir este patrimonio industrial en vivienda a través de los alojamientos dotacionales. Y aquí me paro un momentito. ¿Qué es un alojamiento dotacional? Pues es una vivienda, ni más ni menos. Lo que pasa es que es una vivienda en la que simplemente vas a estar 5 años. Se pretende que sea un primer impulso para la gente joven, para ese acceso a vivienda que es tan complicado, a través de un alquiler social, y a los 5 años no hay posibilidad de seguir allí. A los 5 años esa persona pues tiene que buscar otros cauces, como pueden ser una vivienda de alquiler, pero ya a través del patrimonio de vivienda público, o bien, si ha tenido pues, suerte y ha tenido posibilidad de ir económicamente mejorando, pues a lo mejor puede acceder a otro tipo de vivienda, ¿no? Se pretende ampliar el edificio porque este barrio es un barrio con una carencia evidente de dotaciones. Entonces, la ampliación de gracias a Dios estamos en un suelo que es dotacional. Eso nos permite hacer muchas cosas. Entonces, lo que se pretende en el concurso es que los concursantes propongan soluciones dotacionales dentro de un ámbito moderado. No estamos hablando de una cosa enorme, pero ahora os explicaré a través de algún plano cómo es Eibar y qué dotaciones hay aquí, que son muy poquitas. Queremos integrar las grandes infraestructuras en el proyecto, hay que convivir con ellas, tenemos que ser capaces de acceder a ese paisaje natural que está oculto y, como no, pues hay que pensar un poco en la tipología de vivienda. Los alojamientos dotacionales son viviendas de pequeño tamaño, de 1 o 2 dormitorios, oscilan entre 40 y 55 metros cuadrados. Hay una normativa que explica en qué consisten, pero el objetivo de este concurso no es mirarse la normativa y hacer un desarrollo en planta encajadísimo de viviendas. Se trata de proponer. Lógicamente queremos criterios de sostenibilidad, reciclaje y utilización y, como os decía, el decreto de habitabilidad es el que marca un poco los criterios de estas viviendas, ¿no? Una de las cosas que dice el decreto de habitabilidad y que por eso la he subrayado es que promueve la existencia de espacios exteriores incorporados a la vivienda. Este es un edificio que no los tiene, habrá que crearlos de alguna manera. Bien, el barrio, aquí veis algunas fotos de cómo se ha ido rehabilitando. Por centrar un poco en un recorrido histórico, en los años 50 se crean estos talleres verticales que os contaba a través del desarrollo industrial. En el 2007 se aprueba un nuevo plan general y se plantean ni más ni menos que 1000 viviendas en este barrio. Veníamos de una situación histórica distinta, en la que ni habíamos pasado ni por la crisis económica, ni por la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? En el 2009, gracias a los tribunales, que siempre nos ayudan mucho, se anula el plan general y en 2012 se plantea una nueva ordenación de Chonta, que ya reduce el número de viviendas. A través de un convenio con el Gobierno vasco se plantea la regeneración urbana y la promoción de vivienda y el Gobierno vasco cede una serie de pabellones con los cuales se van trasladando todas las industrias a un polígono exterior. En el inicio de este siglo XXI ya no queda ninguna actividad industrial dentro del barrio y en el mismo año 2012 se crea una mesa de participación en el barrio en la que se plantea la consolidación de la mayoría de los edificios residenciales. Se plantea una actuación integrada con de un suelo urbano no consolidado con edificios industriales
y se plantean medidas para incentivar la rehabilitación de viviendas. Todo ello se centra en un proyecto que se llama el proyecto Penguela, del que tenéis información también en el brief, y que crea una oficina de barrio que está situada aquí mismo y ya ha planteado, pues, por el momento, la rehabilitación de 17 portales y de 221 viviendas con criterios de eficiencia energética, etc. Bien. En el plano se puede ver el barrio de Chonta, que es esta cola que sale hacia abajo. Apenas hay ninguna infraestructura, algún aparcamiento, algún pequeño ascensor urbano, pero no hay prácticamente nada, con lo cual será importante que el edificio plantee algo que favorezca al barrio. El ámbito de todo el barrio de Chonta ahora está en desarrollo el planeamiento, pero plantea nueva vivienda también. Nosotros vamos a hacer la rehabilitación de este edificio que se llama AIBE, pero a la derecha podéis ver la otra zona del barrio, la zona denominada Zona Sur, donde también habrá una actuación de vivienda pública del Gobierno vasco a futuro, cuando el planeamiento esté desarrollado, y que incluso plantea la recuperación de un edificio industrial existente no utilizado para aparcamientos. Bien, en este plano voy a pasar muy rápido por encima de él, pero hay un montón de edificios en color clarito, en color rayado, que son edificios que se derriban. Los edificios naranjas son residenciales y los edificios grises son edificios industriales que se mantienen. El recorrido urbanístico ya os lo he contado, no voy a repetirlo. Actualmente se está redactando una nueva modificación de plan general con una nueva ordenación para el barrio de Chonta. Esto es un encargo que lleva el ayuntamiento. Nosotros entramos en el momento en que ese nuevo planeamiento esté en vigor, lo cual nos da un margen de tiempo para que se desarrolle el concurso. Bien, la ampliación, que es la de color naranja, bueno, en principio ya hay una serie de criterios que están en el brief, de alturas, etcétera. Yo creo que aquí hay que dejarse volar un poco la imaginación, intentar ser libre. El edificio ya tiene una superficie y un tamaño suficientemente grandes como para que la ampliación tenga también un volumen importante, lo cual lleva a pensar que igual no es necesario colmatar en altura toda esa ampliación al mismo nivel que está el edificio. Es muy importante conseguir una conexión con la calle de abajo del barrio, con la calle Chonta, por eso la ampliación tiene forma de L. Y es muy importante esa nueva cara que va a dar el edificio hacia lo que es ahora un espacio de aparcamientos públicos. Igualmente, se pretende conseguir una unión con esa ladera que está detrás del edificio, crear un entorno adecuado para la vivienda, os lo leo tal cual, tener en cuenta el patrimonio industrial existente, integrar las grandes infraestructuras para poder visibilizar la ladera colindante y conseguir máxima accesibilidad posible, a poder ser sostenibilidad, facilidad de mantenimiento. Vale, los criterios de diseño edificatorio, bueno, si algo hemos hecho hasta ahora en el Gobierno vasco y lo mantenemos es conseguir llegar hasta el final del proceso. Aquí se va a encargar un edificio hasta su ejecución, con lo cual ya planteamos que va a haber unos criterios de calificación energética que llegarán en su momento, pero está bien tenerlo presente a la hora del concurso. Las consideraciones de cara a la reflexión son, que la escala y la huella de la intervención y el establecimiento de un diálogo con el resto de edificios existentes sea adecuada, conectar todos los desniveles y con una vocación de que los espacios comunes den servicio al barrio. Diálogo de los elementos compositivos y de los materiales y un enfoque global de accesibilidad universal, como os había comentado. Una pequeña planta de toda la localidad, en el color verde, veis donde está Chonta, y unas imágenes del edificio. En el brief tenéis, en la página web tenéis un recorrido virtual por el edificio. Podéis poneros unas gafas de realidad virtual y lo podéis recorrer de arriba a abajo. Está en la situación que veis, como si hubieran salido corriendo todos antes de ayer. Tiene unas características arquitectónicas indudables, el edificio. Tiene una serie de desniveles interesantes, porque el acceso principal no era el punto más bajo del edificio, era la tercera planta, porque se planteaba un vial por la parte trasera.
Y por lo demás, una de las preguntas que nos han hecho es ¿hasta qué punto es reutilizable? Bueno, pues la estructura está en un estado perfecto de conservación, por lo demás, lógicamente, pues se trata de una rehabilitación integral. En el brief tenéis también un montón de links. Yo os invito a bucear en la historia de patrimonio industrial de Eibar, que es muy interesante. Y nada más, pues, que esperamos tener éxito este año también. Muchas gracias. Todavía que los documentos a los que se refieren, el brief, la ficha sintética, todo eso son de acceso gratuito a través de la web europea, de www.europan-europe.eu. Ahí tenéis todos los documentos que os están presentando. Y acabamos esta sesión en Madrid, donde estamos, con un proyecto que se llama Plaza Almodóvar, que está en Carabanchel y que lo propone el Ayuntamiento de Madrid. Lo van a presentar Juan Manuel Fernández Alonso, que es el subdirector general de Evaluación Urbana de la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Gobierno y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, y Carmen Luque Martín, y están con nosotros también Javier Martín Yuc y Luis Manuel. Cuando queráis, hacemos esto. Buenas tardes, gracias a los organizadores, a Europan, a la escuela por recibirnos aquí y permitir difundir este planteamiento que creemos que va a recibir mucho de Europan, y por eso el Ayuntamiento ha querido estar aquí con este proyecto. Gracias a los que están aquí, los que están también en el canal de YouTube de la escuela, y esperemos que podamos aclarar algunas cuestiones planteadas en la presentación del curso. Bueno, lo que nos interesa estar aquí es porque estamos muy contentos de poder estar alineados con los planteamientos que hace Europan en esta edición y en anteriores también, porque queremos participar en la regeneración de la ciudad, de esa idea que señalaba al principio Manuel, de estar con la ciudad para quererla, repararla, cuidarla. Es un proyecto que trata de esto, pero también lo hace desde afrontar los desafíos que como sociedades tenemos, el cambio climático, la emergencia climática, la desigualdad social y la lucha por la inclusividad en la ciudad. Este proyecto va a hablar de esto también. Y después porque Europan nos permite la participación de los jóvenes, de la joven arquitectura, nos permite reflexionar en el contexto que plantea Europan, reflexionar antes de intervenir. Nos interesa recibir esas reflexiones para, con la ayuda de estos proyectos, poder ejecutar una transformación intensa de este lugar. Y nos interesa también porque cuando surge la propuesta de Europan, de esta convocatoria, coincide con la plasmación por nuestra parte de una estrategia urbanística que entre algunos de sus componentes pretende plantear un modelo territorial más equilibrado que estará basado entre otros aspectos, en la creación de nuevos espacios de centralidad periférica para orientar nuestro modelo hacia un modelo más policéntrico, menos dependiente de las zonas centrales, que recupera un nuevo papel de las actividades productivas, y esto engarza con algunos de los temas que han planteado concretamente Eibar hace un momento, para resolver, ayudar a una resolución de las necesidades de proximidad de los vecindarios sin tanta dependencia de las áreas centrales. Por tanto, generando una mayor resiliencia del conjunto urbano y una mayor equidad en su funcionamiento. Concretamente, de ese conjunto de áreas de centralidad teníamos el interés, por varias razones, de desarrollar una nueva centralidad periférica en Carabanchel, el distrito de Carabanchel, en torno a varias operaciones, un fortalecimiento de la actividad económica en torno a un polígono industrial antiguo, que luego comentaremos, implantar unos centros de servicio a la ciudadanía más específicos por oportunidades de espacios vacantes y, sobre todo, y vinculado con el objeto del concurso, explorar nuevas tipologías del espacio público, de los servicios, de la relación entre el espacio de producción, del trabajo, en torno a la Plaza de Almodóvar, que va a ser el centro de este proyecto. El distrito de Carabanchel es un distrito del sur de la ciudad, importante en términos de población, más de 250.000 habitantes,
En broma puedo decir que también tenemos río, es un poquito más lejos, pero como casi todos nosotros tienen río. Lo tenemos en la medida porque la recuperación de esa gran infraestructura de la M30 para desarrollar el proyecto Madrid-Río ha permitido un acercamiento sustancial del centro de la ciudad hacia la periferia, de manera que ya los movimientos de identificación de nuestra ciudad se producen también hacia afuera, porque la barrera, no solamente física, sino ambiental y psicológica, se ha roto y están pasando cosas fuera de la ciudad que nos interesa dinamizar, como ahora contaremos. Ámbitos de trabajo propios de Europan, la línea blanca de reflexión territorial, que tiene el río, las grandes infraestructuras de comunicación, nos sitúan el enclave de la Plaza de Almodóvar en el centro neurálgico de este distrito, organizado en torno con un eje de conexión con la ciudad central, que es General Ricardos, pero también con un eje transversal muy importante que corta el ámbito, que es el eje de aeropuerto y Nuestra Señora del Balneario. El distrito de Carabanchel está caracterizado por ser esos espacios que la ciudad de Madrid y otras muchas ciudades españolas generaron a principios de los años 50, 60 para acoger la población nacional inmigrante, para implantar también actividades industriales que ahora entendemos como tradicionales, más débiles, no son esos grandes polígonos industriales, sino enclaves que se encajaban en tejidos de formación también un poco no planificada y desde luego mal articulada, pero que paulatinamente la ciudad ha ido recomponiendo, pero que tiene una cierta debilidad en la calidad de los espacios urbanos. Y que además tiene, y esto tiene relevancia para ese papel de centralidad periférica que queremos montar, la presencia de algunos otros elementos ya de importancia, de relevancia urbana, como el Palacio Multiusos Vista Alegre Arena o la Quinta Vista Alegre, un espacio dieciochesco de altísima calidad con equipamientos de distinto tipo que también está muy cerquita del entorno en el que vamos a trabajar. El ámbito de reflexión y de proyecto tiene 80 hectáreas uno y 2 hectáreas el otro. Está caracterizado, como decíamos, por la confluencia de esos ejes y sobre todo por la presencia de dos piezas, tres elementos, pero sobre todo la presencia de un polígono ISO, que es un enclave industrial que está sufriendo un proceso de transformación hacia actividades culturales y creativas que ha conseguido dotar de identidad a todo este entorno, generar una integración muy potente con la población de la zona y atraer la mirada, la atención desde otras áreas de la ciudad a este punto. Y también, y esa es la gran importancia, es que teníamos aquí una serie de solares municipales para desarrollar una estrategia compleja y abierta. Es un ámbito que en algunas de las fotos que se ven en el dossier parece que le hubiera caído una bomba, se hubiera despegado una operación de guerra, desventrado, destrozado. En realidad es el fruto de una operación inconclusa que empieza a dar ahora frutos, que es la apertura desde los años 70 de un plan parcial para abrir ese eje, y que la operación expropiatoria de un antiguo núcleo de población totalmente casi rural hubo y ahora mismo está dando los frutos de un trabajo constante de gestión que nos permite disponer de una serie de zonas. Esto hace también algunas características, hablábamos de esa zona del polígono industrial, la zona azul, las zonas más tradicionales de edificación residencial, pero también las que están marcadas en color más claro, las más recientes, fruto de todas estas operaciones de renovación. Nos interesaba mucho también este lugar porque confluyen varias cosas, unos ejes de actividad económica interna del distrito, que son los ejes de la calle General Ricardos, el eje de Nuestra Señora Balneario y la Oca, y luego otros itinerarios internos que empiezan a conectar esas actividades que han llegado asentado en el polígono industrial. Aparecen ahí esos ejes de conexión, pero también en torno a ese polígono unos contenedores productivos muy interesantes. Está el dossier que está colgado en la web, habla no solamente de los contenedores, sino también de las actividades que actualmente están ahí. Actividades que desde los años 2000 más o menos han hecho confluir ahí en esos antiguos edificios industriales un conjunto de locales de ensayo, actividades artísticas, artesanía, producción cultural, que ha animado todo este tejido y que queremos que este proyecto sirva de elemento de conexión con los ciudadanos del entorno y también de otras zonas de la ciudad.
La zona de proyecto está aquí marcada en amarillo, ahora la explicará Carmen con más detalle. Pero es esta interacción lo que buscamos entre los contenedores y espacios culturales y creativos con el barrio a través de una serie de piezas que ahora describiremos. La operación pretende, por un lado, reivindicar el papel de la actividad manufacturera, la actividad productiva, la actividad creativa en la ciudad, en el interior de la ciudad, no expulsándola como ha venido siendo habitual en las últimas décadas. Queremos, además, y eso es parte de la estrategia, reducir las posibilidades de transformación de esos contenedores a los usos residenciales, que por su valor económico han venido expulsando esas actividades industriales, y para eso queremos proteger por un lado, pero generar un entorno que favorezca la implantación cultural en la pieza. El dossier es muy extenso, pero aquí algunas imágenes nos hablan de la vitalidad que tiene este espacio. Entendemos la producción cultural y el arte como catalizadores de la transformación urbana, dinamizadores sociales y económicos, y que refuerzan, porque así lo están demostrando las actividades que ahí están implantadas, su capacidad para vincular a la sociedad, generar inclusión en todos los estratos de edad y culturales y económicos. Y se están produciendo cosas que nos interesa dinamizar ahora. Los detalles concretos de la operación los va a contar Carmen ahora, y creo que con eso podemos explicar bien lo que pretendemos. Pues ahora vamos a continuar definiendo lo que es el ámbito de actuación, el área de proyecto. Lo que pretendemos con las propuestas que recibamos es crear nuevos espacios, pues sobre todo para atender las necesidades dotacionales básicas y favorecer el desarrollo de la economía local, incluyendo pues, el fortalecimiento de los contenidos creativos y culturales que se están gestando en las proximidades. También queremos regenerar la calidad de vida cotidiana a través de una plaza cívica que contribuya a la cohesión social y genere identidad. Aquí, pues, en estas imágenes, lo que hemos marcado es destacando el ámbito de actuación en el que queremos que se trabaje. Que es donde se ubican los solares y lo que es el espacio de la plaza Almodóvar. Bueno, pues lo que queremos es eso, transformar el metabolismo urbano y que la actuación se desarrolle mediante un gradiente de intervenciones que vayan desde el espacio público hacia los edificios, consolidando un espacio comunitario activo de proximidad. La propuesta podrá desarrollarse a través de diferentes actuaciones. Puede ser un documento guía para el proceso de intervención o proyectos de edificación y de urbanización. Y la ejecución estará garantizada por el Ayuntamiento. En esta diapositiva hemos destacado lo que es el ámbito que relacionamos con el espacio público de la plaza. Queremos renaturalizar y cualificar los espacios públicos, crear esa plaza cívica en un espacio público donde se formaliza la identidad ciudadana básica para la cohesión social, que sea un lugar de acogida, que acoja esos eventos y actividades de convivencia que pueden ser cotidianos o excepcionales, un espacio preferencial en la trama y que vincule los equipamientos y los itinerarios y ejes que allí confluyen, que tenga un carácter de flexibilidad y pueda posibilitar el uso intenso del espacio público por los diferentes colectivos sociales que allí habitan y también naturalizarlo, aumentando la diversidad urbana como instrumentos para la transición ecológica. En esta otra diapositiva lo que hemos querido destacar son los solares, donde podemos intervenir y instalar las infraestructuras edificadas. Queremos que se alberguen 2 edificios municipales que lideren las actividades de la plaza, que sean edificios híbridos, flexibles, colectivos, que estén vinculados, como hemos dicho, a la producción cultural y que favorezcan esas relaciones vecinales. Un proyecto catalizador, que sea impacto social, innovación cultural, con una programación diversificada y que pueda utilizarse en diferentes tiempos, que incorpore esas actividades emergentes de la ciudad de las que hemos hablado. También vamos a tener en cuenta y poner en valor aquellas propuestas que aporten también soluciones de interacción entre los 2 edificios, como hemos marcado aquí este posible espacio de interacción para ocupar entre los 2 edificios.
También, bueno, como hemos dicho, eso se puede proponer la ampliación de la plaza hacia el norte, ocupando lo que es este solar, pero siempre garantizando la materialización de la edificabilidad de la parcela y incorporando soluciones arquitectónicas innovadoras que fomenten uno de los pilares del desarrollo sostenible y cuidando el medio ambiente. En esta imagen, pues, lo que hemos desgranado es lo que es el área de proyecto, en el que identificamos, bueno, todo lo que es el área, pero en el que distinguimos lo que es el espacio de plaza, los solares de uso mixto, donde van las infraestructuras edificadas, y el espacio de interacción. También queremos hablar de la transformación de la estructura viaria. Queremos que se dé un mayor protagonismo al peatón, renaturalizando el espacio mediante la ampliación de las superficies estanciales y peatonalizando algunos de los tramos de calles que hay alrededor de la plaza, como la calle Zaida y la calle Tórtola, que es, bueno, la calle Zaida es esta de aquí y la calle Tórtola la trasera, que son los que rodean la plaza fundamentalmente. Y también, pues, aplicando también medidas de templado de tráfico en el eje viario de Euca y Valvanera, ya que es un eje de tráfico intenso. Y bueno, aquí tenemos ya pues con más zoom lo que es el ámbito de actuación, los dos solares que están sombreados. Las características de estos solares, pues es eso, el solar 1 tiene una superficie de 780 metros cuadrados y una capacidad de 1.872 metros cuadrados edificables en 4 alturas. Y el solar 2 una superficie de 484 metros cuadrados y 1.161 metros edificables en 3 plantas. La norma zonal que indica el planeamiento es la 9.1, que es la de actividades económicas, y bueno, pues aquí vemos que las alineaciones de las parcelas. El programa de usos que queremos que acoja a esos edificios, pues queremos que sean espacios ligados al impulso de estas actividades creativas y culturales, que también pueden albergar zonas de trabajo, co-creación, zonas polivalentes para acoger eventos, espacios también destinados a prestaciones de proximidad, aulas de formación, auditorios, zonas que favorezcan el encuentro e intercambio de los colectivos que allí habitan. También lo que hemos querido remarcar aquí es este espacio, este sombreado en naranja, que lo que hemos referido antes como posible espacio de interacción, que puede ser un área de definición flexible, puede ocupar pues, mayor o menor superficie en esta franja, y puede acoger pues eso, parte de la edificación del solar o, si no, pues diferentes usos y actividades que permitan una relación activa entre los dos edificios. Lo que queremos es eso, esa interacción entre el espacio público y el construido, soluciones que aporten. Aquí tenemos los dos retos o preguntas que trasladamos a los concursantes, que serían cómo regenerar la calidad de vida cotidiana en un lugar desarticulado mediante una actuación que contribuya a la cohesión social y genere identidad y centralidad, y cómo activar el patrimonio municipal de suelo para promover un espacio público inclusivo, creando una infraestructura social de encuentro para los vecinos. Pues ese es nuestro reto y esperamos que lo podáis solucionar y que vengan muchos participantes. Bueno, también queríamos decir que mañana vamos a hacer la visita al lugar. Estaremos en el Centro de Servicios Sociales de Vista Alegre, en la calle Eduardo Morales, de 9 a 11, para visitar. Muchas gracias a todos. A mí ya solo me queda daros las gracias a todas, a todos, y constatar una vez más que Europan es una cuestión de generosidad de las ciudades, de las autonomías, de las regiones europeas hacia la arquitectura, y confiando en que la arquitectura puede dar soluciones a nuestras vidas. Y generosidad de todos los participantes que nos están viendo en streaming, porque los de mi escuela se han ido ya corriendo, confiando sus ideas, confiando su trabajo, confiando sus ilusiones y esperando que vosotros las construyáis. Muchísimas gracias al Ministerio, gracias Nuria,
por estar con nosotros toda la sesión. Muchísimas gracias al Consejo, muchas gracias Marta por estar aquí y por apoyar institucionalmente y personalmente a Europan siempre. A la universidad, muchísimas gracias a nuestro vicerrector Fernando Vela, que nos acompaña en representación del rector, y muchas gracias a todas las que habéis participado y a todos los que habéis participado. Me divierte mucho que sea mi ciudad la última y me divierte mucho que la ciudad en la que está esta escuela y la ciudad que esta escuela ha creado en una muy gran medida, porque son los arquitectos de esta escuela, las arquitectas de esta escuela, responsables para bien y para mal de lo que se ha hecho, y me parece muy importante que vuelva a la escuela también la responsabilidad de animar a que las jóvenes generaciones intervengan ahora a través de Europa. Gracias a todas, a todos.